detener la transcripción. Listo. Bien, entonces nos encontramos en la diapositiva número 5. En esta diapositiva pues vamos a proceder a resolver ejercicios de transformadores con el tema de regulación de voltaje, eficiencia y todos estos temas que quedaron pendientes la vez pasada. Ok, entonces pues vamos a empezar resolviendo este primer ejercicio. Nos dicen, se dispone de un transformador monofásico con relación de voltaje primario secundario de 138 kilovoltios a 39.83 kilovoltios. Tenemos potencia nominal base de 20 megavoltio amperio a una frecuencia de 60 Hz. Dice que ha dado los siguientes resultados de los ensayos de vacío. Tenemos en vacío, básicamente nos indican que tenemos 4 amperios de corriente y aquí pues tienen que acordarse lo siguiente, muchachos. Ustedes cuando vean las pruebas, ustedes ya, bueno, esto de aquí, si han tratado de practicar, pues tienen que acordarse lo siguiente. En vacío, ¿nosotros qué encontramos? Nosotros en vacío, ¿qué tenemos que encontrar? Pues básicamente tratamos de encontrar siempre, ¿nosotros qué cosa? Tenemos que encontrar siempre una resistencia de baja tensión que se va a encontrar en el circuito. Tenemos que encontrar la resistencia del núcleo. Tenemos que encontrar también nuestro voltaje inducido, sub cero, y también tenemos que encontrar nuestra impedancia de magnetización. Esos son los parámetros que nosotros tenemos que encontrar en la prueba de vacío, es la más larga. La más corta es la de cortocircuito, porque es un ramal simplemente bastante pequeño. ¿Qué tenemos que encontrar en un cortocircuito? Simplemente resistencia de cortocircuito y tenemos que encontrar nuestra impedancia de cortocircuito. ¿Okay? Son las dos cosas que tenemos que encontrar. Ahora, si nos lo piden tanto si nos lo piden como en por unidad o sin por unidad, es indiferente porque simplemente recuerden que en por unidad llevamos todo a porcentajes. Y pues básicamente si no lo pidieran en por unidad, la fórmula es la misma, simplemente que yo ya no hago la referencia en bases y toda esa parte simplemente la omito. Y de ahí trabajo directamente con la fórmula, es totalmente válido, no es que porque esté en por unidad cambia la fórmula, no. Lo único que cambia en las fórmulas es que en por unidad la vemos como porcentajes y la fórmula directa pues ya trabajamos con valores totalmente numéricos, no son porcentajes. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, muchachos, recuerden también importante que la prueba de vacío, ¿en qué lado se la realiza? Siempre en baja tensión. Siempre nosotros la prueba de vacío la realizamos en baja tensión. Cortocircuito, ¿en dónde la realizamos? Siempre la realizamos en alta tensión. ¿Ok? Y básicamente son las asunciones que ustedes tienen que siempre tener en cuenta para trabajar y resolver los ejercicios. Me dice, la resistencia del devanado de baja tensión se midió directamente y resultó 0.5 ohmios. Cuando a mí me den la resistencia de baja tensión, a mí ya me están dando ¿qué cosa? Me están dando literalmente este parámetro de aquí. A mí ya me están facilitando este cálculo. Pero yo tengo que llevarlo, como me dicen que determinen los parámetros del circuito equivalente del transformador en por unidad de la base nominal del transformador y en ohmios referido al devanado de alta tensión. ¿Qué significa? Que sí, es verdad, a mí me está dando la resistencia de baja tensión, pero yo tengo que llevarla a por unidad. Entonces ahí nosotros ya trabajamos con nuestro Z base en baja tensión, que es lo que vamos a ver ya mismo. Y cuando nos piden referir en un devanado de alta tensión, simplemente tenemos que acordarnos que sacamos nuestro Z base visto de alta y multiplico todo para mis parámetros. Ok, entonces es lo que vamos a resolver ahorita como literal 1. El literal 2 me piden que el ingeniero encargado de la planta registró la demanda de potencia durante un mes e identificó dos escenarios de carga representativos. 12 milivoltios amperios con factor de potencia 0.90 inductivo. Recuerden que cuando me dan un factor de potencia inductivo, eso retrasa mi corriente, la atrasa. Y 5 milivoltios amperios con factor de potencia 0.825 capacitivo, eso adelanta la corriente. Y simplemente lo que varía es en un signo que es importantísimo en las fórmulas, que ya lo vamos a ver. Y eso también tienen que estar pilas, porque si omiten el signo, les cambia todito el cálculo. Determina la eficiencia para cada caso, considerando el efecto de la variación de tensión en el secundario, sabiendo que el primario se alimenta a tensión nominal. Y el 3, pues, nos dan un transformador con diferentes posiciones, y hay que ver cuál es el más eficiente. Eso también lo vamos a chequear, ¿ok? Entonces empecemos con el literal 1. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta con respecto al análisis que acabo de hacer del transformador. Si alguien tiene dudas, no sabe cómo, o bueno, todavía no le queda claro qué es cada parámetro, me pueden interrumpir, muchachos, porque todavía tienen tiempo para repasar para su examen, así que lo importante es equivocarse aquí y preguntar todas las dudas que tengan, que equivocarse en el examen, pues, ¿no? Entonces, literal 1, muchachos. Para el literal 1, ¿qué vamos a hacer? Siempre mi recomendación, empiecen con la prueba vacío. Es la más larga porque tienes que encontrar 4 parámetros y dejen al último la de cortocircuito. Lo más lógico es que empiecen siempre por la de cortocircuito. Pero ¿por qué les recomiendo que empiecen por las de vacío? Porque las de vacío simplemente es bastante
análisis, analizan el circuito, y la de corto la hacen muy rápido. Entonces, si ustedes ya logran hacer la de vacío, pues ya están asegurando el mayor puntaje. Porque la de corto no es que cueste tanto. La que más cuesta es la de vacío, porque es la que tiene más importancia, por decirlo así. Ok, entonces vamos a hacer nosotros empezar por el vacío, ¿ok? Entonces empezamos por la prueba de vacío. Entonces yo digo, ok, declaro mi prueba de vacío y empiezo a analizar mi prueba de vacío. Antes de analizar mi prueba de vacío, que les había mencionado, siempre, muchachos, armemos nuestro circuito equivalente. ¿Cuál es mi circuito equivalente a la prueba de vacío? Recuerden, ¿no? Vimos la resistencia de baja tensión, de aquí aparece mi resistencia del núcleo de mi transformador, mi impedancia de magnetización de la bobina, y acá pues salimos directamente ya a la línea, pues no del voltaje. ¿Qué ingresa aquí? El voltaje de la prueba. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo tengo mi resistencia de baja tensión, aquí tengo mi resistencia del núcleo y aquí mi impedancia de magnetización. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo aquí, básicamente, aquí, bueno, aquí va a ingresar también mi corriente, pues, ¿no? Claro, aquí va a ingresar mi corriente vacío. Y si se dan cuenta, yo estoy alimentando este circuito, por lo tanto, aquí se va a inducir. Nosotros en circuitos magnéticos, ¿qué habíamos visto? Que cuando excitamos una bobina, ¿qué sucede? Se induce una fuerza magnetomotriz, ¿no? Que es este voltaje E sub 0 que aparece aquí en medio. ¿Ok? Entonces, todo esto, lo que acabo de colocar, es lo que nosotros tenemos que parametrizar en por unidad y encontrar. ¿Ok? Entonces empecemos por lo más sencillito, que ¿qué es, muchachos? Encontrando estas bases. Aunque no lo crean, encontrar las bases, pues ya ahí aseguran siquiera sus puntitos, así que no desaprovechen. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, nosotros decimos qué cosa. En prueba vacío, ¿en qué la vamos a trabajar? ¿Alta o baja? Recuerden que siempre en baja tensión, nosotros hacemos las mediciones en baja tensión. Entonces aquí, pues, mi prueba o mi corriente base, ¿qué va a ser? Mi corriente base va a estar vista desde el lado de baja tensión. Entonces, ¿a qué va a ser esta corriente? Recuerden, siempre que a mí me den la potencia nominal que me están dando a mí me están dando la potencia nominal de 20 megavoltio amperio. Entonces yo digo, ok, S base sobre, ¿qué cosa? Pues básicamente, en este caso sería el voltaje de baja tensión. ¿Ok? Ahora, ¿qué yo tengo aquí? Mi S base, si no se llegan a acordar la fórmula, muchachos, mírenlo de la siguiente manera. Bueno, yo me lo aprendí así. Si no se llegan a acordar esta, se acuerdan que aquí yo tengo 20 megavoltio amperio, me dice el ejercicio, y abajo voy a tener mi voltaje de baja tensión. No es correcto decir que siempre en el primario va a ser alta y siempre, no, eso no es correcto decir que o declarar que siempre el primario va a ser alta tensión, eso no es correcto. Yo simplemente digo que en el primario va a tener un voltaje y en el secundario va a tener otro. El que va a decirme qué voltaje, ya sea primario o secundario, va a tener alta o baja tensión, va a ser el valor del voltaje, simplemente eso. Entonces, como en este caso, se puede observar que el primario es 138 kilovoltios y el secundario es 39.83 kilovoltios, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues básicamente mi análisis caería en el voltaje secundario. O sea, en el secundario haría mi análisis para la prueba vacío porque me está diciendo claramente que es el de baja tensión. Entonces aquí pues reemplazo 39.83 kilovoltios. Entonces, ¿qué les estaba mencionando? Que si se llegan a olvidar la fórmula, pues simplemente analicen, muchachos. Aquí, ¿qué se va a ir? Voltio con voltio. ¿Y qué me queda? Amperio. Entonces ahí ya tienen la corriente. Es una forma de verlo también. Entonces, ¿aquí qué sucede? Bueno, yo me lo aprendí así porque a nosotros no nos dejaron, bueno, el semestre pasado no nos dejaron llevar formulario, entonces yo me lo aprendí, me lo trataba de aprender así. Entonces aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos como respuesta 502.13 amperios. Perfecto, yo tengo mi corriente base. Ahora, mi corriente de vacío en por unidad, una vez yo encuentro mi corriente base, pues simplemente, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la corriente de prueba sobre la corriente base. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo aquí? Pues básicamente tendría reemplazar simplemente lo de mi prueba, que sería 4 amperios, dividido para mi corriente base, que sería 502, perdón, eso no parece 500, ahí sí, sería 502.13 amperios. Y simplificamos, pues, ¿no? Amperios con amperios se van, y recuerden que en por unidad todo es adimensional, no tenemos dimensión en por unidad. Si les llegan a preguntar preguntas teóricas, pues simplemente acuérdense de eso, pues, ¿no? Entonces esto nos va a dar 0.007966. Y esto ya está en por unidad. Perfecto, entonces ya tenemos la corriente vacío. ¿Qué falta parametrizar? Lo demás, pues, ¿no? Entonces vamos a parametrizar ahora el voltaje vacío. En por unidad, esto va a ser igual a voltaje vacío sobre voltaje base. Ahora, el voltaje vacío me dicen que es básicamente 39 puntos, bueno, lo mismo. Esto también se lo pueden topar mucho, muchachos. Se pueden topar que les dé
el mismo voltaje de la prueba les dé que bueno, de hecho Brian nos comentaba que en la tarea él había hecho esta asunción, y sí es correcto. Porque cuando tengan si no les dan, por ejemplo, no les dieran el voltaje, como en la tarea, que no les dan el voltaje de vacío, es correcto asumir que el voltaje vacío es el mismo que el voltaje base, sí. ¿Por qué? Porque básicamente no está superando como que colocaras un voltaje base como de 100 kilovoltios, algo así que no tenga nada de sentido. Pero si no tenga el voltaje base, tú puedes asumir tranquilamente que es el mismo, perdón, no tenga el voltaje de la prueba, tú asumes tranquilamente que es el igual al de el voltaje base, o sea, el de baja tensión, pues, ¿no? Entonces esto te daría pues básicamente 1, ¿ok? Entonces para los que de repente tengan confusión en la tarea, solo hagan esta asunción, porque en la tarea no les dan el voltaje vacío. Entonces declaran que el voltaje vacío, o sea, lo declaran como la base y les queda 1 y ahí resuelven lo demás, ya que es tirar fórmulas y ir analizando el circuito, pues, ¿no? Entonces nos tenemos 1. Ahora aquí yo voy a tener pues básicamente mi potencia de vacío en por unidad, y esto que va a ser igual, a potencia de vacío sobre mi potencia base, pues, ¿no? ¿Y esto que va a ser igual? Esto va a ser igual a potencia de vacío, me dan que es 50 kilowatts, y acá mi S base pues es 20 megavoltios. Y esto me da pues 0.0025. Bien, ahí pues ya tendría todo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Aquí me dan a mí la resistencia de baja tensión. Por lo tanto, yo les recomiendo que aunque no les den la resistencia, si se la den, igual saquen el Z base. Porque igual si les piden después referir, para que no pierdan tiempo, saquen todo de una vez. Entonces su Z base aquí va a ser igual, muchachos. Este Z base va a ser igual a voltaje base al cuadrado sobre mi potencia base. Esto de aquí básicamente sería 39.83, ¿verdad? Sí, 83 kilovoltios al cuadrado sobre mi S base que es 20 megavoltios ampere. Y de aquí pues sacamos esto nos da 79.32, ¿qué cosa? Ohmios o por unidad. Esto de aquí es ohmios. Estoy sacando una impedancia, no estoy sacando nada de por unidad porque estoy usando las bases. Esto de aquí me da ohmios. Entonces, con este ohmio de aquí, pues ¿yo qué hago? Ahora sí puedo referir mi resistencia de baja tensión en por unidad. Porque básicamente aquí yo puedo decir que esto va a ser igual a la resistencia de baja tensión sobre mi Z base. Y esto de aquí es 0.0063035. Y listo, terminamos de referir todas nuestras bases. Entonces ahí ya aseguraron puntitos, muchachos. Aquí ya tenemos nuestra corriente base, corriente vacío, voltaje vacío, potencia vacío, Z base y resistencia en por unidad. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o todo claro, muchachos? Hasta ahí. Porque bueno, es fórmula, la verdad, no debería marearse tanto. Bien, entonces ahora vamos a sacar básicamente las pérdidas del núcleo. ¿Por qué vamos a sacar las pérdidas del núcleo, muchachos? Porque para llegar a este señor de aquí, pues hay que ir sacando a raíz de fórmulas, por decirlo así, que nos complementan el circuito, vamos a ir desglosando y ahí podremos llegar al voltaje inducido. Entonces, lo primero que les recomiendo hacer es básicamente que saquen la pérdida del núcleo. Entonces, esta pérdida del núcleo, bueno, la potencia que se genera en este núcleo de aquí, en por unidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la potencia de vacío en por unidad menos corriente de vacío en por unidad al cuadrado. Y esto por la resistencia de baja tensión en por unidad. ¿Okay? Entonces, esto de aquí me va a dar 0.0024996. ¿Okay? Entonces, ¿para qué saqué esta potencia de la pérdida, perdón, la pérdida del núcleo? Pues básicamente para poder luego con esta fórmula encontrar mi resistencia del núcleo. ¿Por qué, muchachos? Porque la fórmula de la resistencia del núcleo en por unidad es igual a la magnitud del voltaje inducido sobre las pérdidas que se generan en ese núcleo. ¿Ok? Ahí yo encuentro la resistencia. Pero claro, para llegar a esta resistencia, ¿yo qué tengo que encontrar primero? Yo tengo que encontrar primero el voltaje inducido. Mientras yo no encuentre a ese señor de ahí, yo no puedo hacer nada. Entonces, ahora, una vez ya tengo la pérdida del núcleo, pues básicamente yo ya puedo decir que, bueno, vamos a encontrar a ese señor de ahí.
Entonces, perdón, ahí. Entonces, pues sería voltaje inducido de vacío va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al voltaje de vacío en por unidad menos la resistencia de baja tensión en por unidad, y esto por la corriente vacío en por unidad. ¿Ok? Ahora, si se preguntan a qué ángulo yo le coloco el voltaje en por unidad, porque claro, acá lo sacamos como magnitud, tenemos 1. Simplemente este voltaje sería referencia, muchachos, aquí le colocan básicamente 1 referido a 0 grados. ¿Ok? Nada más. ¿Ok? Entonces, aquí lo que sí tendrían que tener en cuenta es que básicamente lo que sí tendrían que respetar es la corriente. La corriente tienen que tomarla en cuenta con un ángulo, pero ese ángulo no lo van a poder referir o algo por el estilo, o sea, de ahí tenemos que sacarlo, pues no. Entonces, para poder obtener en forma fasorial con magnitud y ángulo mi corriente de vacío, pues básicamente yo me hago valer de lo siguiente. Ya la tenemos por unidad, pues no la obtuvimos en por unidad, entonces yo digo, ok, tengo mi magnitud, que es la que obtuvimos, que es 0.00766. Ahora, ¿qué ángulo toma esa corriente? Pues básicamente esta corriente va a tomar un ángulo de menos coseno a la menos 1. ¿De qué cosa? De la potencia de vacío en por unidad sobre ese sub 0 en por unidad. Ahora, muchachos, si se dan cuenta, cada vez que hacemos fórmulas, siempre va apareciendo una incógnita nueva, ¿verdad? Aquí, ¿qué apareció de nuevo? Apareció la corriente en vacío, pero ahora yo tengo que desfasarla con un ángulo. Ahora, acá en ese ángulo, para poder obtener ese ángulo, me aparece ahora la potencia, ya la obtenemos de aquí. Pero ahora me aparece esta potencia de vacío, que ese ahí no la puedo tomar yo como mi S base, que es un error muy común, tomar la potencia vacía como la S base. Ahí tomamos ese valor y ahí sí dañamos el ejercicio. Nosotros para poder encontrar ese simplemente hacemos lo siguiente, decimos que el S sub 0 en por unidad simplemente es, muchachos, voltaje de vacío en por unidad por corriente vacío en por unidad. Y ahí obtenemos, eso ahí me va a dar, como el voltaje es 1, pues sencillito, ¿no? Me va a quedar igual al valor de la corriente, que es 0.007966. ¿Ok? Ahora sí, entonces una vez ya tengo este valor, pues lo reemplazo aquí. Y esto me va a quedar 0.007966 a un ángulo de ¿qué cosa? De menos 71.77 grados. O 71.8, como quieran verlo, muchachos. Ok, entonces ya tenemos eso. Ahora sí, obteniendo una vez ya correctamente nuestra corriente desfasada, pues ahora sí la subimos al E sub 0 y ahí sí ya puedo calcular el E sub 0 ya sin ninguna preocupación. Esto de aquí me va a dar, no sé si alguien de repente lo va calculando, va más adelantado que yo. Esto me saldría, a ver, tengo 1, 0.90, según la calculadora me sale 99, 75,3 a un ángulo de menos 0.434 grados. Ok, ahí ya tengo mi E sub 0, muchachos. Aquí ya tengo mi primer parámetro. Perfecto. Entonces, una vez encontrando el E sub 0, pues básicamente ya me facilita más los cálculos porque ahora simplemente es tirar fórmula. ¿A qué me refiero con tirar fórmula? Pues aplicamos las que le mencioné anteriormente. Resistencia del núcleo es la magnitud del E sub 0, voltaje inducido sobre mi amigo pérdida del núcleo, pues no, en por unidad. Entonces esto va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Cuánto nos quedó? 0.99753 al cuadrado, perdón, no al cuadrado, ¿qué estoy hablando? No, sí, me comí aquí el cuadrado, muchachos, este aquí es el cuadrado. Ya. Sobre la pérdida del núcleo, que básicamente me dio 0.0024996. Y esto de aquí me va a dar 398.09. ¿Ok? Ahora, si se pregunta, se supone que nosotros habíamos dicho que la resistencia, perdón, que los valores en por unidad los trabajamos en porcentaje. Entonces, si superamos el 1, se supone que ya son datos que no tienen mucho sentido. Pero, muchachos, en impedancias y resistencias del núcleo, sí tiene sentido que nos queden valores altos trabajando en por unidad, porque recordemos las reluctancias, ¿verdad? Cuando nosotros vimos circuitos magnéticos, las reluctancias nos quedaban en valores de kilohercios, de megahercios.
a la -1, pues no. Entonces, o sea, megahercios a la -1. Entonces, tiene sentido que esta resistencia del núcleo me quede alta inclusive en por unidad, ¿ok? De esa manera ustedes también pueden ir analizando y darse cuenta si es que están sacando correctamente o incorrectamente sus cálculos, ¿ok? Y finalmente, muchachos, para terminar ya la prueba de vacío, pues básicamente tenemos que encontrar el XM. Entonces, el XM en por unidad, ¿a qué me dice? Me dice básicamente que es igual a qué? A L sub 0 al cuadrado sobre esta potencia reactiva. Ahora, ¿qué sucede con esta potencia reactiva? Pues básicamente para encontrarla, no nos complicamos la vida, muchachos, nos acordamos de nuestro triángulo de potencia. Entonces yo digo que el Q sub 0 en por unidad va a ser igual a ¿qué cosa? Pitágorazo de quién? Del S sub 0 en por unidad, que justo lo encontramos, menos la potencia de vacío al cuadrado. Ok, metemos esto a la calculadora y esto me va a dar 0.00756. ¿Ok? Y pues ahora es reemplazar, pues, ¿no? 0.99753 al cuadrado sobre, y reemplazamos el Q sub 0. 0.00756. Y esto da 131.56. Y listo, muchachos. Ahí ya tendríamos realizado paso a paso toda la parte de la prueba de vacío en baja tensión. Recuerden, siempre en baja tensión, pues, ¿no? Y ahí ya tendríamos terminada ese apartado de ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quedó todo claro por la parte de la prueba de vacío. Una duda, el Dime. voltaje es sub cero, eso no está en por unidad, ¿cierto? No, este de aquí, o sea, sí, pues no. Lo puedes considerar en por unidad, ¿por qué? Porque estás trabajando todos tus parámetros en por unidad. Entonces sí, lo consideras en por unidad. Es correcto Ya, decirlo, bro. listo. Pero recuerda que si no te dijeran que parametrices en por unidad, aquí obviamente ya tomarías un voltaje inducido ya más. O sea, te darías cuenta directamente con los cálculos si es que es más alto, etc. Ah, pero en este caso sí está en por unidad porque tus parámetros están trabajando en por Ya, unidad. listo. Ujú. ¿Otra pregunta de por ahí? Lo que no entendí es la potencia Ujú. de, o sea, en el circuito, ¿cómo ves eso de la potencia de pérdida en la Ah, la pérdida. resistencia? Ajá, Claro, es el que PFE, el aquí, que sacaste de aquí. ajá, es que mira, aquí ¿qué sucede? Esta corriente de vacío, ¿qué va a pasar? Esta corriente de vacío va a ingresar aquí. Y pues aquí se va a ramificar. Entonces aquí, esta corriente que se va a pasar por este ramal, pues básicamente, ¿qué va a pasar? Va a generar a mí una pérdida de potencia aquí. Entonces esa pérdida que se genera en esa resistencia del núcleo es la que nosotros encontramos con el PF, bueno, la fórmula de la pérdida de la resistencia del núcleo, que es la que está aquí, básicamente. Ujú. Pero es por eso, porque aquí esta corriente que ingresa de vacío, eh, ingresa este ramal de aquí y pues obviamente habrá caída de tensión y va a generar una pérdida en el núcleo. Pero eso ahí no cambia si nos dieran, si no nos dieran la resistencia de baja. Ah, Es no, que pues lo la... único que tendríamos que buscar es la resistencia de baja, nada más. Exacto, porque tú Es lo tienes que único que encontrarla. son. Ajá, Ya, o ok. sea, aquí no la dieron, bro, pero o sea, tú tienes que encontrarla, o sea, es parte del circuito. Ajá, porque claro, si no si no encuentro la resistencia baja, no tendría sentido la fórmula, exactamente, correcto. Ujú. No sé si resolví tu duda, Gustavo. Simón, Simón. Ya, chévere. ¿Alguna otra pregunta, Y muchachos? si no nos dan esa resistencia baja, ¿con qué fórmula la sacamos? Con el Z base. Sales el Z base y la despejas de la fórmula de potencia. Recuerda que tu fórmula de potencia es igual a eh, resistencia por corriente al cuadrado. Y ahí ya despejas la potencia de vacío es igual a resistencia de baja por corriente de vacío al cuadrado. Despejas eso y obtienes tu resistencia de baja tensión. Es la idea, hombre. Ya, listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok, vámonos directamente con la prueba de cortocircuito, muchachos. Igual si es que alguien llega a tener otra pregunta, me interrumpe nomás, no hay problema, muchachos. Entonces vámonos con la prueba de cortocircuito. ¿Qué sucede con la prueba de cortocircuito, muchachos? ¿Qué sucede en mi circuito? Pues básicamente aquí en cambio, lo que se va a hacer acá, bueno, yo lo dibujo así, pero lo normal siempre es dibujarlo del otro lado, pues, ¿no? Porque trabajamos en el lado de alta, pero igual recuerden lo que les dije, ¿no? El lado de alta y el de baja no es que siempre es primario o alta, no, nada que ver. Pero pues yo siempre, por eso siempre dibujo el circuito así. Lo importante es entender el circuito equivalente.
Entonces, aquí vamos a tener esta resistencia de cortocircuito, mi impedancia de corto, y se acabó mi circuito. Por eso les decía que es el más cortito. Si gustan, pueden empezar por este de aquí, no hay problema. No es que el de arriba les facilita abajo, no, nada que ver. Entonces aquí, básicamente, cierto, esto no lo voy a colocar abajo. Aquí ingresa mi potencia de cortocircuito. En por unidad lo coloco. Y acá también, antes que se me pase por alto, muchachos, recuerden, pues, ¿no? ¿Qué potencia va a consumir esa red? Pues la de vacío, pues, ¿no? Perfecto, vámonos. Entonces, aquí trabajamos alta tensión, muchachos. Alta tensión, perdón. Trabajamos aquí alta tensión. ¿Y qué señor va a trabajar en alta tensión? Pues básicamente mi 138 kilovoltios. Entonces, pues nos vamos acá. Entonces, repetimos, muchachos, aquí esto es copy y pega, no se me mareen ni nada. Repetimos lo mismo que hicimos aquí, lo mismo, pero considerando qué cosa, cambiar el voltaje base y encontrar la nueva corriente base. Y se acabó. Lo otro es copy y pega, muchachos. Es copy y pega porque solo son bases, no es que va a cambiar gran cosa. Entonces empezamos. Corriente base. Mi corriente base ahora va a ser ¿cuál, muchachos? Va a ser la de alta tensión. Ahora, esta corriente base de alta tensión, ¿qué va a tener? Va a tener mi potencia base sobre, aquí sería mi voltaje base, pero ahora mi voltaje base, ¿cuál es? El de alta tensión. Entonces aquí sería 20 milivolts de amperios sobre mi voltaje base que era 138.000, ¿verdad? 103 kilovoltios. Entonces aquí simplemente lo mismo, pues no simplificamos voltios con voltios y nos queda amperios eso, muchachos. Esto de aquí nos queda 144.93 amperios. ¿Ok? Ya tengo mi corriente base. Entonces, ¿ahora qué sucede? Pues básicamente con mi corriente base yo ya puedo encontrar, pues, bueno, antes de partir, vámonos con el voltaje de cortocircuito en por unidad. Aquí es igual, voltaje de cortocircuito de la prueba sobre mi voltaje base de alta tensión, pues, ¿no? Esto aquí es igual, muchachos, voltaje de cortocircuito me dice que es 10.5 kilovoltios. 10.5 kilovoltios y sobre mi voltaje base, que era 138 kilovoltios. Aquí pues kilovolt con kilovolt se van. ¿Y qué me queda, muchachos? Pues esto de aquí me queda aproximadamente 0.0761. Perfecto, vamos acá. De una sacamos de golpe la corriente de cortocircuito en por unidad. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Corriente de cortocircuito sobre mi corriente base. Ya la sacamos, pues, ¿no? Entonces, mi corriente de cortocircuito me decía que era 14.5 amperios, ¿verdad? No, 144.9. ¿Tiene sentido que esa corriente sea tan alta, muchachos? Sí, porque recuerden que van a hacer una prueba de corto. Cuando hacemos nosotros cortocircuitos, se eleva la corriente. Por eso tiene sentido que esa corriente de prueba haya sido más alta que la de vacío. Y de hecho, dense cuenta que, al igual, pues, ¿no? En vacío, la tensión, en cambio, se ve diferente. Pues, no, dense cuenta que en la de corto es más baja. Entonces, para que se den cuenta también ese tipo de cositas, pues, ¿no? Entonces, aquí 144.9 y acá la corriente base nos quedó 144.93, casi 1. Esto de aquí me va a dar 0.99981. Ahora, quiero que se den cuenta de algo, muchachos. Acá, ¿qué sucedió? Arriba, ¿qué pasó? Arriba, si se dan cuenta, en el voltaje de vacío nos quedó 1. Y acá, en cambio, ¿qué nos quedó 1? La corriente. Y con las que les había mencionado, ¿no? La del cortocircuito se ve más la elevación de la corriente, ¿verdad? Entonces ese parámetro, por lo general en las pruebas, suele siempre elevarse hasta la parte de la corriente la corriente base. Entonces, pues aquí básicamente se darán cuenta de que por lo general se les suele elevar a 1. No es que les digo que siempre les tiene que dar 1, no, eso no, porque les puede dar una corriente cortocircuito de 0.08, o sea, eso es irrelevante. Pero quiero que se den cuenta que cuando, por ejemplo, no sé si ya hicieron la prueba en el laboratorio de corto y baja, pero ahí se dan cuenta que los cálculos les queda algo similar. ¿Ok? Pero que estén pilas ahí. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esa parte, entonces potencia de cortocircuito en por unidad, ¿qué va a ser igual? Pues eso va a ser igual, muchachos, a la potencia de cortocircuito sobre mi potencia base. Potencia de cortocircuito me decía que era 260 kilowatts. 260 kilowatts
sobre mi potencia base, que es 20 megavoltios. Esto de aquí me da pues básicamente 0.03. ¿Y qué más faltaría? Ya estamos, muchachos. Entonces, pues aquí no olviden siempre marcar, pues, ¿no? Corriente base, voltaje de cortocircuito, potencia de cortocircuito y mi corriente de cortocircuito. ¿Ok? Ahora, vamos a sacar, pues, básicamente, podemos encontrar, pues, básicamente ya la parte de la resistencia de cortocircuito y también podemos encontrar ya la X de la impedancia de cortocircuito. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues, básicamente, muchachos, podemos utilizar, por ejemplo, perdón. Déjenme ahí. Entonces, aquí para sacar la potencia de cortocircuito, nosotros podemos utilizar la IDON, muchachos. ¿Por qué? Porque la potencia de cortocircuito, si te dan cuenta, esta malla es muy sencilla. Uy, aquí no les puse. Esto es resistencia de cortocircuito y este es JX de cortocircuito. Ahí sí. Si se dan cuenta, es una malla sencilla, muchachos. Es una simple malla. Entonces, pues básicamente corriente entrante pasa por esta resistencia. ¿Qué puedo yo decir? Que la potencia de cortocircuito en por unidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la resistencia de cortocircuito en por unidad. Y esto de aquí por la resistencia de cortocircuito en por unidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de esta parte de aquí, pues básicamente yo qué puedo hacer, pues puedo básicamente despejar ¿qué cosa? La resistencia de cortocircuito. Entonces, mi resistencia de cortocircuito en por unidad va a ser igual a, despejando, me queda simplemente potencia de cortocircuito en por unidad dividido para esa parte de ahí, que sería corriente de cortocircuito en por unidad y eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto de aquí va a ser igual a 0.013005. Y ya tengo mi primer parámetro. ¿Okay? Si se dan cuenta, simplemente vi el circuito, una simple malla, listo. Es totalmente válido decir que esa pérdida de, bueno, esa potencia de cortocircuito que ingresa a la red, pues la puedo sacar o ver ese vista desde la resistencia de cortocircuito y despejo. ¿Ok? Y pues básicamente ahora para la impedancia de la impedancia de magnetización de cortocircuito, ¿qué sucede, muchachos? Yo tengo que encontrar mi impedancia de cortocircuito antes de encontrarla. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo hacer Pitágoras recordemos, ¿no? Valor real, puedo sacar el Pitágoras, raíz cuadrada de las dos componentes al cuadrado, restada, y puedo encontrar la parte imaginaria. Entonces yo digo, ok, primero voy a encontrar esta impedancia, que sería voltaje de cortocircuito en por unidad sobre la corriente de cortocircuito en por unidad. Entonces esto va a ser igual a ¿qué cosa? Esto va a ser igual a 0.0761. Y finalmente, mi impedancia de cortocircuito por unidad va a ser igual, perdón, a raíz cuadrada de impedancia de cortocircuito en por unidad al cuadrado menos la resistencia de cortocircuito en por unidad al cuadrado. Y esto me da 0.075. Y listo, terminamos, muchachos. El literal A. ¿Por qué? Porque eso es lo único que tienen que sacar en la cortocircuito. Por eso es la más pequeña, se la pueden trabajar primero, no hay problema. Pero yo les recomiendo que primero hagan el análisis de la de vacío para que ahí vayan calentando y ya la de corto la hacen al toque. Preguntas, muchachos, de la prueba de cortocircuito. No sé si alguien tiene preguntas. O todo claro. La verdad que es la más sencilla, simplemente porque por la malla más que nada. Es una malla no tan compleja como la primera, que esa sí tiene sus cositas, pero es respetar el circuito, pues, ¿no? Déjenme ponerles aquí que de aquí pase acá. Ahí está. Ok. Entonces, si no hay preguntas, muchachos, pues pasemos al literal 2. ¿Cuántos puntitos son ahí? 9 puntitos. Ok. Entonces, el literal 2, ¿qué me dice? Me dice, el ingeniero encargado de la planta registró la demanda de potencia. Ya, eso es demanda. Cuando a mí me hablen de... Ah, no, espérense. Me falta todavía en ohmios. Me falta referir al lado de alta tensión, muchachos. Ok, antes de irnos al 2. Pero el examen estaba sobre 50, ¿verdad? Sí, claro. Porque si es 9 de 100, no lo hago. No. Este de aquí sobre 50. Claro, pues, no voy a decir ni yo, sí, sí, es verdad. No, este de aquí era sobre 50, si mal no recuerdo. Igual, a lo que termine la ayuntía les va a pasar todo el pack de exámenes que tengo, muchachos, para que revisen. Entonces, aquí vamos a hacer, perdón, vamos a referir ahorita, referir en el lado de alta tensión. Entonces vamos a hacer referir en alta tensión.
¿Qué es esto de referir, muchachos? Simplemente nosotros tenemos que sacar primero una impedancia base. Entonces, nosotros sacamos qué cosa, impedancia base, pero ¿en dónde? En el lado de alta. Eso es lo que me preguntaba Brian con respecto a cuando necesitas referir de en baja, alta, ¿qué hago? Si te dicen baja, pues bueno, tú por lo general siempre sacas tu Z base en baja, entonces esa ya la tienes. Pero cuando me piden referir en alta, yo simplemente saco mi Z base en alta tensión. Entonces yo digo, ok, mi Z base en alta tensión, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Va a ser igual a la misma que hicimos arriba, voltaje base al cuadrado, pero ¿de quién? De alta tensión, es lo único que cambia. Al cuadrado sobre mi potencia base. ¿Ok? Y esto de aquí me va a dar, voltaje base de alta era de 138 kilovoltios y mi base 20. 952, uy, perdón. 952.2 ohmios. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi impedancia base de alta tensión, muchachos. Ahora, ¿qué sucede acá? Lo único que yo hago para referir todos mis parámetros en alta tensión es este megacálculo de aquí. Y se acabó. Ese es el megacálculo, muchachos. Simplemente tienen que su parámetro en por unidad multiplicarlo por el Z base. Nada más, muchachos. Y se acabó. Es lo único que tienen que hacer. Es el megacálculo que hay que hacer. Y este de aquí pues sería referido en alta tensión. Va a ser igual al XS en por unidad multiplicado por su Z base en alta tensión. Y acá sería el XM en alta tensión, que va a ser igual al XM en por unidad. Si sacamos el XM, muchachos, sí, ¿verdad? Así pues, aquí en la forma. Ya. XM en por unidad por el Z base de alta tensión. Entonces aquí les doy un valor. Y finalmente la resistencia del núcleo. Referida en alta tensión es igual a resistencia del núcleo en por unidad por el Z base de alta tensión. Y se acabó, muchachos. Encuentran esos valores y esa es su referencia. Obviamente ahí les van a dar ya parámetros en ohmios. Pues no, aquí van a sacar ohmios aquí, aquí van a sacar ohmios aquí, aquí van a sacar ohmios aquí, aquí van a sacar ohmios aquí. ¿Ok? Y es tirar calculadora básicamente, muchachos. No sé si alguien tiene alguna duda en esta sección o quedó claro. Y bueno, es lo que me preguntó Brian al principio. Y básicamente sería eso. Simplemente respetar la referencia al lado que me piden, encontrar mi base y nada más. Respeto eso y se acabó. Ok, entonces, bueno, vámonos ahora hacia el 2. El 2 me dice, el ingeniero encargado de la planta registró la demanda de potencia durante un mes e identificó dos escenarios de carga representativos. 12 megavoltio amperio con factor de potencia inductivo, atrasa la corriente, y 5 milivoltio amperio con factor de potencia capacitivo, adelanta, 0.825. Determina la eficiencia para cada caso, considerando el efecto de la variación de tensión en el secundario, sabiendo que el primario se alimenta a tensión nominal. Bien. Entonces, muchachos, para el literal 2, déjenme colocar aquí una rectita. Voy a ponerle color blanco porque si no se me marean. Ya saben. Ya sí. Entonces, ¿cómo les fue la lección, por cierto, muchachos? Por ahí vi, no salieron tan bien. Bueno, eso me dijeron. Es que siempre, o sea, la mayoría de quejas que dicen los muchachos es que el tiempo, dice que no les favorece para nada el tiempo. Entonces, no sé la verdad. 12 milivoltio amperio con un factor de potencia 0.9 y inductivo. Bien, muchachos, entonces nosotros, cuando nos pregunten a nosotros o nos den demanda, nosotros básicamente tenemos que trabajar con qué cosa. Primero, cuando nos pidan suplir una carga, ojo, nos están diciendo, son dos cosas diferentes, muchachos, cuando me pidan eficiencia máxima que eficiencia en una carga. Son dos cosas diferentes, porque cuando yo trabajo con eficiencia máxima, yo tengo que tomar en cuenta mi factor de cargabilidad máximo, que eso ya es directamente con las pérdidas de mi circuito.
En cambio, cuando a mí me piden suplir simplemente una carga y quiero saber cuánto regulación de voltaje tengo que realizar en mi transformador para ver qué tengo que cambiar, qué tengo que analizar, ahí simplemente yo mi relación de cargabilidad la voy a hacer directamente con los datos que me dan. ¿Ok? Es la única diferencia que ustedes tienen que estar pilas porque son cosas diferentes. En este caso nos piden que analicemos, ¿verdad? No nos dicen que saquemos eficiencia máxima ni nada por el estilo, simplemente directamente la eficiencia como tal. Entonces, para el de 12 milivoltios amperios, ¿qué va a pasar, muchachos? Primero, mi coeficiente de cargabilidad, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la carga que voy a suplir sobre la carga total que soporta mi transformador, pues, ¿no? Entonces sería 12 milivoltios amperios sobre 20 milivoltios amperios. Entonces, esto de aquí, pues obviamente, como es un coeficiente, como lo acabé de mencionar, ¿qué sucede? Es adimensional, muchachos. Entonces, esto les queda, pues, mitad 6, mitad 10, mitad 3, mitad 5. 3 quintos más o menos. Eso es alrededor de 0.6, pues, ¿no? 0.6. Perfecto, ya tengo mi coeficiente de cargabilidad. Si me hubiesen pedido eficiencia máxima al suplir tal carga, ya ahí sí ya es otro cuento, muchachos. Ahí yo tengo que utilizar en cambio la fórmula básicamente que es la de... Creo que... Espera, no quiero marearlo. A ver si el siguiente... Ya, aquí vamos a hacer eficiencia máxima, de hecho. Determine ya. Aquí, muchachos, porque, bueno, para tener tiempo, voy a omitir el 1. Ustedes igual les voy a pasar el PDF, practiquen, muchachos. Entonces este de aquí se los voy a dejar como repaso. Repasen ustedes. Déjenme ponerle repaso. Porque si lo pongo a resolver de nuevo, muchachos, pues es copia y pega de lo que vamos a hacer. Pero si se dan cuenta, la única variante aquí, ¿qué pasa? Nos dicen en este ejercicio aquí, determina los parámetros de circuito equivalente de transformador por unidad de la base nominal. Puede despreciar el efecto de la resistencia del devanado en la prueba, sí. Puede despreciarla. Entonces, simplemente me están diciendo indirectamente, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo en ese cálculo, continúa haciendo tus otros parámetros. Ese ahí se los doy como repaso, ahí analícenlo y vean cuál es la diferencia en los cálculos. Porque si lo vuelvo a hacer, pues pierdo mucho tiempo y quiero abarcar todos los ejercicios. Ok, entonces continuamos. Aquí sería porcentaje de regulación. ¿Y a qué va a ser igual, muchachos? La fórmula me dice que es coeficiente de cargabilidad por, y aquí es la importancia de haber sacado primero los parámetros, que va a ser igual resistencia de cortocircuito en por unidad por el factor de potencia, perdón, FI, por el factor de potencia más la impedancia de cortocircuito en por unidad por el seno de phi. ¿Ok? Aquí es lo que les decía sobre el signo, muchachos. En este caso, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a 0.6 por la resistencia de cortocircuito. Lo tenemos aquí nomás. 0.013005 por el factor de potencia, que es 0.9, más la impedancia de cortocircuito, que la teníamos ahí nomás 0.075. Y por el seno, pero este seno, aquí ¿qué va a pasar, muchachos? Este seno necesita ese ángulo de phi, pero aquí el coseno de phi es igual a mi factor de potencia, o sea, aquí yo tengo ¿qué cosa? Aquí yo tengo 0.9, pero yo necesito ahora el ángulo porque obviamente son dos cosas diferentes. Entonces aquí, como me dice que es inductivo, muchachos, adentro del ángulo que yo voy a obtener, yo simplemente va positivo. Si fuese capacitivo, que es el otro caso que ya vamos a hacer, ahí sí tengo que considerar el signo dentro del seno. Ok, entonces aquí sería seno de coseno a la menos 1 de 0.9. Ok, y listo. De aquí es calculadora. Entonces, mi porcentaje de regulación, ¿a qué va a ser igual, muchachos? El porcentaje de regulación va a ser igual a 0.6 por esta vaina. Disculpa, ¿cómo Dime. eso del signo? ¿Por qué es más o menos? Recuerda, cuando te den factor de potencia en la carga, cuando te digan factor de potencia inductivo, de hecho, deja escribirlo, bro, porque después van a leer los PDF los chicos que no asisten y no van a entender. Entonces, como les decía, muchachos, aquí es factor de potencia inductivo. Entonces, cuando es factor, bueno, qué chiquito, cuando es factor de potencia inductivo, aquí dentro, yo no considero ese signo de atraso, no lo considero aquí, porque aquí tengo que sacar el ángulo. Pero cuando sea capacitivo, ahí sí considero el signo negativo aquí. Pero que es cuando es capacitivo, que es el otro ejemplo que vamos a hacer ahorita.
¿Ok? No sé si Ah, quedó. ya, solamente eso. Ajá, tienes que considerar el tipo de factor de potencia, si es inductivo o capacitivo. Porque claro, tú no puedes asumir que los dos van a tener aquí ángulo en el seno de negativo, porque ahí estaría incorrecto, porque no son dos tipos de factores de potencia diferentes. Recuerda que el inductivo te atrasa la corriente y el capacitivo te la adelanta. Son dos conceptos totalmente diferentes. Pero sí es lo que tienes que tener en cuenta, básicamente. Entonces, esto de aquí me da un porcentaje de relación de 0.026633. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede aquí, muchachos? Con este, no creo que se me acabó la... Qué bueno. A ver. Creo que sí entra. Entonces, aquí sería 0.026633 me queda. ¿Ok? Ahora, este es mi porcentaje de regulación, pero necesito la eficiencia, me piden la eficiencia. Entonces, básicamente, ahora con esto yo digo que mi voltaje del secundario va a ser igual. ¿Cuánto vale el voltaje secundario por unidad? ¿Cuánto me dio? El secundario era baja tensión, o sea, estoy en la prueba de vacío. Ese me dio 1. Entonces me voy acá y me voy acá, sería 1 aquí. Entonces aquí 1 menos el 0. Y esto me da 0.97. Bueno, la regulación no está tan baja, la verdad. Porque es casi del... No, literalmente no habría que hacer un ajuste muy alto. Bien, entonces, una vez tengo esta parte, muchachos, ¿yo qué hago ahora? Pues básicamente yo tengo que sacar ahora la eficiencia. Entonces, para la eficiencia es la siguiente fórmula. Cargabilidad por el voltaje 2. Ojo, este voltaje es este de aquí, por si acaso. Por el factor de potencia de Phi sobre cargabilidad por voltaje, en este caso secundario, cargabilidad al cuadrado, por la potencia de cortocircuito, más la pérdida de núcleo. Y esto me va a dar, aquí reemplazamos esto 0,9, y esto me da 0.9867. Que básicamente, si lo multiplican por 100, muchachos, pues les da un porcentaje de 98.67%, que básicamente es lo que se ve en la eficiencia por lo general en las placas, ¿no? Vemos eficiencia del 98, 97, 95. ¿Ok? Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta o quedó claro. Vamos a hacer ahorita el otro caso para que vean simplemente la única diferencia, que es respetar este signo de aquí. ¿Ok? Y ahí sí nos pasamos al otro ejercicio porque quiero abarcar lo más que pueda. ¿Qué hora es? Déjenme ver. Falta una hora, estamos bien. Pensé que se me debía volar el tiempo. A ver. Entonces, vamos a hacer ahorita la otra carga, muchachos. Voy a hacerlo aquí al ladito porque se me acaba el espacio. Vamos a hacerlo aquí. Este de aquí, pues básicamente para el otro me dice que era 5 grados. Sí, 5 creo que era. Vamos a hacerlo aquí. 5 milivoltios amperios. Ya. Entonces, pues básicamente aquí, muchachos, sería 5 milivoltios amperios con factor de potencia de 0.825, pero aquí en cambio va a ser capacitivo. Ok, ahora, para esta parte, muchachos, es lo mismo, solo que ¿qué sucede aquí? Mi coeficiente de cargabilidad, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 5 sobre 20, un cuarto básicamente. Eso es 0.25. Perfecto. Ahora, para el porcentaje de regulación, repito lo mismo, muchachos. El porcentaje de regulación aquí va a ser igual. Coeficiente de cargabilidad, 0.25. ¿Por qué cosa? Aquí ingresaría ¿quién? La resistencia de cortocircuito. Entonces repito básicamente ese dato de ahí. Sería 0.005. Uy, perdón. Esto de aquí por 0. El factor de potencia 825. Más aquí sería ya la otra parte, pues no, que es el XC, que me vale 0.075.
Y finalmente, muchachos, por el seno de qué cosa? De menos coseno a la menos 1 de 0.825. Uy, perdón. Listo. Esto me da menos 0.00792. Ahora, muchachos, si se dan cuenta quedó negativo, ¿qué sucede? Pues no se asusten, no es que esté mal, simplemente lo que va a pasar ahora es que al tomar 1 menos 0.00792, pues simplemente, muchachos, aquí ¿qué va a pasar? Se va a sumar. Entonces voy a tener una regulación de 1.00792. ¿Ok? Y pues básicamente aquí simplemente sería meter ahora ese valor a la fórmula de eficiencia. Entonces aquí sería eficiencia. ¿Qué va a ser igual a eficiencia? Uy, perdón. ¿Qué va a ser igual a eficiencia? Pues lo mismo, ¿no? Voy a tener C por B2 por el coseno de phi sobre C por B2 más C cuadrado. Pérdida de cortocircuito más pérdida del núcleo. Pérdida de cortocircuito más pérdida del núcleo. Realizando esto, no solo le tengo que cambiar arriba el factor de potencia y el otro C, bueno, el de 2 y el C. Me da 0.985, que si lo multiplicamos por 100, muchachos, pues básicamente, ¿a qué va a ser igual? A 98.5%. Y ya estaría mi respuesta para ese literal. Y bueno, si se dan cuenta fueron muy similares, muy cercanos los dos. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta, muchachos, pero básicamente eso es el análisis que tienen que hacer para esa parte de ahí. Déjenme aquí extender esto hasta ahí. Ya, vamos a ver el otro. Yo creo que se los voy a dejar porque no es difícil, la verdad. Déjenme ver. Dice, literal 3. El transformador cuenta con un cambiador de tomas con las siguientes posiciones. Nos dan posición 1, 2, 3 y diferentes voltajes que voy a tener con ese cambiador de tomas. Me dice, la medición de carga anterior identificó que en promedio la tensión del secundario es 38.4 kilovoltios. Miren ese dato, ¿eh? Promedio, ojo. Cuando el transformador se encuentra en circuito abierto. Ah, ya, listo. Si se quiere tener un voltaje lo más cercano al nominal en el secundario, ¿qué posición del cambiador de tomas debe escoger el ingeniero? Considera el transformador en vacío. Listo, ahí está el datazo, muchachos. Este datazo de aquí es el que me va a facilitar la vida. Ok, entonces vamos a hacerlo. Chut. Esto lo puedo hacer porque puedo hacer sentido. Uy, se me bloqueó esta vaina. Ahora, voy a hacerlo aquí al ladito, muchachos. Voy a poner aquí literal 3. Ok, entonces, para el literal 3, muchachos, yo tengo que tomar en cuenta primero una cosa. Y es que, básicamente, aquí, ¿qué va a pasar? Yo primero tengo una relación de voltaje en mi transformador. Antes de yo utilizar ese cambiatomas, yo voy a tener aquí una relación de voltaje que básicamente va a ser, tengo aquí 38.4 kilovoltios de voltaje promedio. Me lo hice en la tensión del secundario. Entonces, pues básicamente yo puedo decir tranquilamente que visto desde el primario, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener primero mi relación de voltaje, 138 kilovoltios, sobre, aquí que voy a tener mi secundario, que es 39.83 kilovoltios. Relación de voltaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? A esta relación, pues yo tengo que multiplicarle el promedio de tensión del secundario. Entonces aquí le multiplico el voltaje promedio de 38.4 kilovoltios. ¿Ok? Ahora, para esta parte de aquí, que básicamente ese valor me va a dar 133.0454 kilovoltios. Ahora, ¿qué es ese dato? ¿Para qué me sirve a mí ese dato? Porque básicamente, muchachos, analizando el voltaje del primario con la tensión promedio del secundario, con la relación de transformación, ¿yo qué hago? ¿Por qué hago esta relación? Porque yo necesito saber
en mi voltaje secundario cuánto se va a reflejar dependiendo en qué posición se encuentre mi toma. Es decir, con este análisis que acabamos de hacer de aquí, con la relación de voltajes, yo puedo decir, ok, si acciono este toma, me va a dar un voltaje del secundario. Si acciono este toma, voy a tener otro voltaje en el secundario y así sucesivamente. Entonces yo tengo que saber qué sucede o cuál es el más óptimo para yo decir, ok, ¿sabes qué? En esta posición nos conviene dejar el transformador. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Cómo interpretar esos análisis? Pues básicamente, muchachos, lo que tienen que hacer ustedes es ir toma por toma aplicando la siguiente relación. Supongamos que voy a trabajar yo, o sea, pueden hacerlo al azar, una por una. Eso ya es la suerte, o si es que toman ese tipo de tema en el examen, muchachos, pues ya dependerá, ¿no? También lo pueden hacer tipo viéndolo al ojo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el 144.9 kilovoltios o sea, es un voltaje muy alto, a diferencia ¿cómo se llama? Del promedio. E incluso, si se dan cuenta, 144.9 ni siquiera, o sea, está bastante lejos de la relación que se obtiene con el voltaje promedio del secundario. Entonces, por ahí yo digo, ok, la posición 1 como que me voy a tentar de no sacarlo aún. Y de ahí pues yo me iría sacando las pequeñas. Entonces, por ejemplo, voy a sacar la posición 4. Pero obviamente para seleccionar se tienen que sacar todas. Ya depende de la ingeniera si es que les hace válido tipo que encuentran el más bajo y lo dejan nomás. Porque igual la ingeniera va a decir que para verificación tienes que asegurarte de que este sea más alto y el último, por ejemplo, que sé yo, este sea el más bajo. O sea, tienes que demostrar por qué es eso, pues, ¿no? Entonces, obviamente tienes que sacar todo. Entonces, supongo que yo me voy por la posición 4. Perdón. Posición del toma número 4. ¿Qué sucede en esta posición del toma número 4? Pues básicamente ahora, ¿qué va a haber mi secundario de salida? Pues mi secundario va a haber ¿qué cosa? Primero va a haber el 39.83 kilovoltios sobre, ¿qué cosa, muchachos? Sobre el 134.45. Ahora, si se dan cuenta, aquí cambió la relación de voltaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora puse el 134.45, ¿verdad? Acá que había puesto el 138 arriba. Pues básicamente es la diferencia en las relaciones cuando vemos desde el primario y la vemos desde el secundario. ¿Ok? Pilas ahí. Entonces, aquí ahora ¿qué va a suceder? Pues lo mismo que apliqué arriba. Yo quiero saber cuánto va a ser la voltaje de tensión de salida con un promedio. Entonces aquí pues básicamente, ¿qué hago? Yo miro, oigan, aquí no había sacado yo sí lo había sacado. Simón, era 133.04. Uy, se está poniendo loca mi máquina. 0,454. Ya, entonces, básicamente con esto yo analizo cuánto voy a tener de salida tomando en cuenta la salida de mi toma en esta posición. Ok, entonces vamos a analizar eso. Entonces aquí yo multiplico por lo que sale del primario, ¿no? 454 kilovoltios. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Pues más o menos va a ser 39.39 kilovoltios. Perfecto. Eso es lo que tengo en la posición 4. Ahora, ¿qué sucede en la posición 5? En la posición 5, muchachos, tengo que replicar la misma analogía. 39.83 kilovoltios. Pero ahora en el primario cambia. Pues no, ahora el primario que voy a tener, la 5 sería 131.10 kilovoltios. Cambia ahora el toma 5 por 133.0454 kilovoltios. Y pues aquí, pues, ¿qué voy a tener, muchachos? Pues aquí básicamente me va a dar 40 kilovoltios. Entonces, yo tengo esto de aquí. Ahora, ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué toma yo selecciono? Si se dan cuenta, por lógica, ¿no? Se dan cuenta que mientras más va disminuyendo el voltaje de tensión, esto se va a ir aumentando. Es lo que estamos analizando ahora. Pero, ¿qué sucede, muchachos? Siempre, yo tengo que considerar siempre que en el análisis, yo tengo que decir, ok, me dice que identifique en promedio, se identificó. Me dice si se quiere tener un voltaje lo más cercano al nominal en el secundario, o sea, el más cercano. En el secundario es 39.83. Si se dan cuenta aquí, por décimas no llega,
Pero, ¿cómo yo identifico o cómo yo puedo decir con certeza cuál es? Pues me hago valer por el voltaje por unidad. O sea, yo me hago valer en el por unidad. Entonces, siempre en por unidad, ¿yo qué hago? El voltaje que lo saco, el voltaje que se obtiene, este de aquí, yo lo llevo por unidad. ¿Cómo lo llevo por unidad? Pues acuérdense que el voltaje por unidad que va a ser igual. Va a ser igual a, yo tengo ese voltaje sobre el voltaje base, que sería básicamente 39.83. Entonces sería este señor de aquí sobre el 39.83 kilovoltios. Y esto de aquí me va a dar 1.0148 por unidad. Ahora, muchachos, si sacan ustedes el de arriba, les va a quedar 0.0 y algo. Entonces, ¿cuál selecciona? Si se supone que mientras más voy aumentando el voltaje, obviamente ese valor en por unidad se va a ir disminuyendo y disminuyendo. No tiene sentido que yo escoja el que tenga menor valor en por unidad, porque no tiene sentido. Siempre yo escojo el que esté más cercano a 1. En este caso, superó el 1, pero es 1.0. O sea, este valor de aquí es el que a mí me sirve. Este de aquí. Entonces, en la respuesta, si me indica a mí, me dice, si se quiere tener un voltaje lo más cercano al nominal en el secundario, ¿qué posición del cambiador tomas debe escoger el ingeniero? Pues nosotros tendremos que responder, obviamente ya justificando todos los tomas, la posición 5. Esta posición es la elegida. Y ahí estaría terminado nuestra justificación. Entonces, para que vean la importancia de por unidad, no es que solo tiramos cálculo por tirar. Aquí se ve claramente que realmente sí sirve, porque para hacer este análisis del toma, yo lo veo desde porcentaje. Entonces, obviamente, si yo tengo una eficiencia de casi 1, obviamente ese toma es el que voy a tomar en cuenta. Una eficiencia de 0.8, 0.88, no es lo más conveniente, siempre más cercano a 1, muchachos. ¿Okay? Entonces ya estaría resuelto ese tema, que valía básicamente 9. Tiene 6, 3, 9, 18 puntos de 50, casi 20. Pero chuta, bueno, explicando y eso se lleva más tiempo, obviamente, pero ahí nomás. Yo tengo una pregunta. Dime, Brian. Claro, por supuesto. Si en ese valor sale, por ejemplo, 0.99 y 1.1, ¿cuál se tomaría en ese caso? Ahí ya el 0.99, porque 1.1 ya me paso. Entonces, obviamente, el 0.999, ponle, ella es casi 1, literalmente. Entonces, ahí tomaría el de 0.99, ¿no? Buena pregunta, la verdad. Por ejemplo, si me sale 1.2, 1.3, ya eso se pasa del 100%. Estoy teniendo un voltaje que supera lo máximo que tiene mi voltaje secundario. Entonces me piden que se hace lo más cercano al secundario. Si yo tengo 1.1, ya eso es, estoy superando el porcentaje de la unidad, que es 1. Es muy diferente tener 1.0 que 1.1. La diferencia es muy alta. Entonces, básicamente eso. Pero buena pregunta, Brian. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entre 0.8 y 1.002 o cualquier otro decimal, ¿cuál sería? ¿Cuál cogerías tú? El 1. Exacto, el 1. Sí, exactamente. El 1. Gracias. No te preocupes. Ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta en los cálculos en profundidad, muchachos, cuando referimos. Bueno, aquí no calculé, pero eso es tirar calculadora, muchachos. Ok. Ojalá les tome algo parecido, muchachos, para que no aseguren el primer parcial. Lo más complicado del primer parcial, no es decir, algunos dicen que es circuito magnético. La verdad que yo circuitos magnéticos no. Yo lo más complicado que vi es transformadores, muchachos, porque el análisis sí es medio. Porque supongamos, muchachos, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo? Les pregunto a ustedes, ¿qué hubiese pasado si a mí me hubiesen dicho que el análisis lo haga visto desde el primario y el cambiador de tomas era el secundario? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Les pregunto. ¿O dónde estuviera el cambio, o dónde hubiese habido el cambio en el análisis que acabamos de hacer? Les pregunto. Si me hubiesen dicho... Llorar nomás. Básicamente, muchachos, aquí yo iniciaría haciendo mi relación de tensión en B2. Porque me están dando un cambiador de tomas del secundario. Entonces yo tengo que saber cuánto equivale con mi relación de transformación eso en el secundario primero. Y luego aquí tiraría solo B1, B1 y B1 y B1.
Es la diferencia. Tienen que estar pilas, muchachos. O sea, no se lo vean, no se lo aprendan mecánico, analicen todo. O sea, cuando estén practicando, pregúntense ustedes mismos. Ya, ¿y qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa? Para que entiendan todos los casos posibles, porque supongamos que ya se da la suerte de que la ingeniera toma como base un ejercicio así, y en cambio el secundario les pone el primario. Ustedes vieron primario, practicaron solo secundario y ya no saben qué hacer. Pero no, muchachos, eso simplemente es analizar que ahora la relación que yo voy a hacer primero será vista desde el secundario primero. Y luego tiro cálculo con B1, 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 que es el primario, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces ese tipo de cositas traten de tenerlas en cuenta, muchachos. Cuando vean Pero, máquina, dime. pero, o sea, en estos casos estamos así o sea, cálculos por unidad. Y si no piden así por unidad, sino que normal. Respetas nomás el valor que te dé, bro. Obviamente, ya esto ya cambiaría, pues no, ahí ya simplemente yo tiraría directo a verlo desde esta parte de aquí. O sea, yo ya tiraría con o sea, no, de hecho, viéndolo así, no. O sea, tú puedes, supongamos que el ejercicio completito te lo piden sin por unidad, y lo hacías tal cual, los cálculos, bla, bla, bla. Ya, ¿qué hubiese cambiado aquí? Nada, porque si te das cuenta, nosotros en ningún momento utilizamos por unidad, utilizamos directamente los voltajes nominales, o sea, los valores numéricos de los voltajes. Yo utilicé por unidad aquí, pero es que ni siquiera están por unidad, porque simplemente lo que hice fue una relación de proporción. O sea, puse el voltaje que obtuve sobre el nominal para ver cuánta salida yo tengo. Ah, eso ahí fue como para verificar nomás así. Exactamente, bro. Es una proporción de porcentaje, por decirlo así. Ujú. Ah, ya, 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 ya. No es que yo porque hice por unidad voy a hacer esto en por unidad, ¿qué hubiese pasado si no era por unidad? Cambia esto. No, eso ahí tú lo puedes hacer tranquilamente. Es tu justificación para decirle a la ingeniera, mira ingeniera, por esto, esta posición es la válida. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, pasamos al otro. Estuvo chévere el ejercicio, la verdad. Bastante completo. Ok, vámonos al otro. Entonces, si no hay preguntas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 8:15. Estamos bien. Uy, no he visto el chat mucho. No sé si alguien está preguntando en el chat. Déjenme rapidito. Uy, ¿cómo va esta vaina? Yo les recomiendo que escriban nomás en el... ¿Cómo que no fue mal según yo había hecho bien? Ah, no, o sea, si tú hiciste bien, Ángel, no pasa nada. Pero lo digo porque algunos compañeros, bueno, amigos míos, me comentaron que sí, no llegaron a terminar alguna que otra pregunta por el factor del tiempo. Pero si te fue bien a ti, pues chéverísimo, loco. Como les dije, muchachos, desde el primer ayudante aseguren primer parcial, porque realmente el segundo es bien denso. Bien, bien denso. Pero cuando veamos máquina síncrona, uff, esas cosas. Máquina de inducción, consejo, aprovechando muchachos, consejo sano, 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 así de amigo a amigo. Dominen full por unidad, o sea, cójanle cariño, porque en máquina de inducción no es lo mismo, porque ahí analizamos motores, pero analizamos lo mismo, circuito equivalente, prueba de vacío, ahí en cambio hacemos rotor bloqueado, y es lo mismo, la misma analogía que hacíamos en transformadores lo hacemos ahí en máquina de inducción, que es el primer tema del primer parcial. Así que consejo sano de amigo a amigo, cójanle cariño por unidad, porque realmente lo van a ver hasta en segundo parcial. Bien, este de aquí pues similar, muchachos, nos dan los valores y todo. Por factor tiempo no voy a repetir esta parte, pero lo que sí me gustaría explicarles es qué sucede con esa parte de despreciar el efecto del devanado. ¿Qué sucede? ¿Qué cambiaría o qué afecta? Pues bien, básicamente, muchachos, cuando nosotros nos digan que se desprecia el efecto del devanado en la prueba de vacío, lo único que yo hago es que simplemente lo omito. O sea, no es que afecte en algo o pase algo. Simplemente en la prueba de vacío omito ese parámetro y para sacar el XM va a ser lo siguiente, muchachos. Cuando a mí me digan que yo desprecie el efecto de resistencia del devanado en baja tensión, obviamente, yo voy a decir que ahora mi resistencia del núcleo, pues bueno, eso no pasa nada. Pues yo básicamente puedo decir, ok, ¿sabes qué? Entonces mi resistencia del núcleo, yo tranquilamente la puedo sacar con voltaje de vacío en por unidad al cuadrado sobre potencia de vacío en por unidad. ¿Ok? Recuerden que en por unidad, pero si no pidieran por unidad, simplemente omiten la parte por unidad y se acabó. Ya. Ahora,
Eso con la resistencia del núcleo. ¿Y qué sucede con la impedancia de magnetización? Pues básicamente, muchachos, también cambia, porque yo no tengo esa resistencia de baja tensión, o sea, no hay pérdida ahí en esa resistencia de baja tensión, porque la desprecio. Entonces, obviamente, no puedo trabajar con mi voltaje, o sea, con el tomar en cuenta el sub 0, sino que directamente trabajo con mi malla de ahí, pues, ¿no? Entonces aquí sería voltaje de vacío en por unidad sobre raíz cuadrada de qué cosa, muchachos, de el voltaje de vacío en por unidad o la corriente de vacío en por unidad, esto al cuadrado menos potencia de vacío en por unidad. Y ya, así nomás ahora calculo ¿cómo se llama? Mis parámetros, pues, ¿no? En vacío. ¿Ok? Si se preguntan que puedo calcular L sub 0, no, porque no tienes la resistencia de baja tensión. ¿Cambiaría la parte? Sí, pero cuando te llegan a ti que desprecias el efecto de la resistencia del devanado, pues básicamente ya es como que también te dice, ¿sabes qué? Calcula directamente resistencia del núcleo y impedancia de mantención y omite también el voltaje inducido. Pero la inducción no tenía que ver con el XM. Pero es que acuérdate que el XM tú lo encontrabas como ¿qué? Lo encontrabas como la magnitud del voltaje inducido al cuadrado sobre la potencia reactiva. Pero este señor de aquí, nosotros lo tenemos que encontrar con qué cosa? Con la resistencia de baja tensión de mi circuito. Y si me están diciendo que yo desprecio a este señor, pues entonces yo puedo directamente calcular pues mi resistencia del núcleo y mi impedancia de magnetización de esta forma. Porque el ejercicio me está obligando. O sea, el sub 0 es como la caída en la resistencia baja. Sí, ajá. Pero obviamente tomándolo fasorialmente porque estamos trabajando con un inductor en esa malla, pues, ¿no? Ay, ok. Ujú. Y eso, muchachos. Y de ahí lo otro que hicimos es copia y pega lo que hemos venido haciendo. ¿Ok? Pero yo voy a centrarme en el literal 2. Ese es el que me interesa. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden, muchachos, asumir, cuando les digan determine la eficiencia máxima, ustedes no pueden decir que la eficiencia máxima es, ya, pues cargabilidad, me acuerdo, carga de demanda sobre la carga nominal. No, muchachos, eso es totalmente diferente. Cuando a mí me pidan eficiencia máxima, mi coeficiente de cargabilidad va a ser máximo. Entonces, aquí déjenme ponerle para que no se me confundan los que ven el PDF. Esa vaina. Aunque ni sé si la gente verá los PDF, pero... A ver. Entonces, para esta parte de aquí, ¿qué yo saco? Mi coeficiente de cargabilidad máximo, muchachos. Entonces aquí voy a tener coeficiente de cargabilidad máximo. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la pérdida de vacío sobre la pérdida de cortocircuito. Este valor que obtenga aquí, ese es el que voy a tomar ahora como coeficiente de cargabilidad. Ahora, ¿qué sucede con la eficiencia? La eficiencia también cambia. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener un porcentaje de regulación máximo. Aquí voy a tener un porcentaje de regulación igual a ¿qué cosa? A coeficiente de cargabilidad máximo y bueno, resistencia de cortocircuito en por unidad por el factor de potencia que me indiquen más la impedancia del cortocircuito en por unidad por el seno de phi. ¿Ok? Si se dan cuenta, ¿qué es el único cambio? Este señor de aquí. ¿Que afecta? Sí, bastante, porque simplemente ahora yo quiero la máxima. No estoy supliendo una carga en mi transformador. Yo quiero directamente cuánta es la eficiencia máxima que voy a tener en mi transformador. Entonces, pues, es ese coeficiente de cargabilidad. Que si se dan cuenta, va de la mano mucho con los cálculos que hagamos en el literal A. Entonces, pues, pilas ahí. Porque si se estancan en el A y les ponen esto, no pueden seguir porque si no tienen los valores, pues se estancaron. Entonces, pilas ahí, practiquen bastante, muchachos. ¿Ok? Entonces aquí pues básicamente después haríamos qué cosa, muchachos, lo mismo, ¿no? Si me dicen del B2, pues digo que B2 esto va a ser igual a 1 menos el valor del porcentaje de regulación. Ahora, una vez obtenga eso, ahí viene la fórmula de eficiencia máxima. Que no sé si la ingeniera de leyes les tuvo que dar todo el formulario, pero aquí sería coeficiente de cargabilidad máximo por este nuevo B2 por corriente secundaria nominal. Aquí, este señor de aquí va a ser 1. ¿Pero por qué va a ser 1? Porque estoy tomando en cuenta el porcentaje máximo. O sea, lo máximo que puedo tolerar mi transformadora. Entonces, este señor de aquí, esta variable de la corriente vista desde el secundario nominal, pues la tomo con factor de 1. Ahora, multiplicado por el factor de potencia sobre coeficiente de cargabilidad máximo, factor de potencia,
más coeficiente de cargabilidad máximo al cuadrado, pérdida de cortocircuito en por unidad y pérdida de vacío por unidad. Y esa es su eficiencia máxima, muchachos, totalmente diferente a lo que habíamos visto en el otro. Es diferente, es otra fórmula. ¿Okay? Y de ahí estirar cálculo, pues, ¿no? Para encontrar todo esto, pues tienen que hacerse primero esta parte de aquí y ahí ya resuelven esta parte. ¿Okay? Se los voy a dejar como repaso para que practiquen. ¿Okay? Pero, o sea, nada del otro mundo, ¿verdad? El primero, practican con lo que hicimos anteriormente. Ya les voy a pasar el PDF, obviamente, después de la clase. Y pues ahí se van guiando, muchachos. Se van guiando, van practicando. Si gustan ustedes mismos, pónganse cambios en los ejercicios. Cambien ahí, alteren valores, pero, o sea, dominen el por unidad. Para que sea lo que sea que le pongan en el examen, ustedes ven, al revés al derecho por unidad. ¿Ok? Entonces, eso, muchachos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte. Es fórmula más que nada, pero es entender, obviamente, en qué circunstancias y en cuál no utilizo esto. Pero simplemente es cuando me piden la eficiencia máxima. Ok, si no hay preguntas o alguien iba a hablar. Ok, entonces, este de aquí, transformamos la fase de distribución del asunto. Bueno, más de lo mismo. Aquí me da resistencia de baja tensión y bueno, se imaginan lo que hay que hacer, ¿no, muchachos? Literal 1, equivalente. Mejor podrías dar un repaso en paralelo, porque esa nota sí he visto que suelen poner. Paralelo, pero ¿a qué te refieres en paralelo, bro? Es que a veces te ponen como que, así como buscábamos el que, en el de los tomas, Ajá. que Ah, ya, buscaba, ya, que te pedían buscar cuál era el más eficiente en ajá, calidad-precio, Simón, cosas así. Ya, ajá. ya, ya. Ya voy a buscar un hito. Sí, sí, tranquilo, ya te lo busco. De hecho, expliqué en la ayuda. Deja ver. Aprovechando, deja ver si tengo el doc. Si pueden ver mi pantalla, muchachos, por si acaso. O sea, lo que estoy abriendo. ¿Pueden ver el PDF que abrí ahorita o están viendo la pizarra todavía? Sí se ve, sí se ve. Ya. En la ayudantía pasada, muchachos, es esto, lo que menciona el compañero Gustavo, es esto de aquí. Cuando nosotros nos dan trafos en paralelo, es esta parte de aquí. En un sistema eléctrico industrial, el ingeniero encargado está evaluando la posible operación de 3 transformadores en paralelo con las siguientes características. Nos dan un transformador de esta, o sea, básicamente nos dan los 3 transformadores, nos dan la impedancia de cortocircuito vista en porcentaje, o sea, por unidad, y nos piden determinar el porcentaje de carga del transformador 2, de este señor de aquí, en porcentaje cuando la planta tiene una demanda de toda esta parte de aquí. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Primero, nosotros tenemos que acordar el siguiente. Si están en paralelo, nosotros podemos decir esta asunción de aquí. Que el coeficiente de cargabilidad que va a cubrir mi trafo 1 va a ser igual al coeficiente de cargabilidad que va a cubrir mi transformador 2, perdón, y también va a ser igual al 3. Ahora, como me piden a mí que encuentre, o bueno, me están diciendo que determine el porcentaje de carga en un transformador, básicamente aquí, ¿qué pasa? Esta planta, ¿qué está sucediendo? Me está diciendo que va a suplir una demanda de 344 kilovoltios amperios. Entonces, esa demanda va a ser igual a la suma que va a soportar primero mi transformador 1 más el transformador 2 más el transformador 3. Ahora, teniendo esta analogía, pues básicamente ahí es jugar con las ecuaciones. ¿A qué me refiero con jugar con las ecuaciones? Pues si yo digo que la cargabilidad 1 del transformador 1 es igual a la cargabilidad 2 del transformador 2, pues yo puedo aquí separar una variable. Despejé aquí C1. Ustedes pueden hacerlo con C3, con C2. Pero el chiste siempre es llegar a C2. Si yo no despejo C2, que es el que me están pidiendo, pues no tiene sentido. ¿Qué hubiese pasado si me pedían C1? Pues despejaba este sistema de aquí, lo despejaba a favor de C1 para que me quede solo en términos de C1. Entonces, pues aquí lo dejé los dos en términos de C2. Entonces, esto de aquí lo igualo y pues me quedaría lo siguiente. La fórmula de potencia de demanda, pues aquí sería simplemente, ¿qué cosa? C1, ¿a qué es igual C1? A todo esto. Lo reemplazo aquí abajo. Así sucesivamente con C2, potencia nominal de 2 y finalmente el 3. ¿Ok? Hago factor común, cargabilidad 2 y como me piden el porcentaje de carga, pues simplemente el factor de cargabilidad, que va a ser igual a la potencia de demanda sobre lo que despejemos. Lo multiplicamos por 100 y obtengo mi porcentaje de cargabilidad de ese transformador. Ahora, si quieren, para que practiquen, saquen el de transformador 1, el de transformador 3. Ah, pero si se dan cuenta, no es muy complicado. Lo que pasa es acordarte de esto, pues, ¿no? Hacer la correcta analogía que cuando están transformados en paralelo, sus coeficientes de cargabilidad son iguales considerando su impedancia de cortocircuito.
¿Ok? Y también acordate que la potencia que van a demandar esos transformadores en paralelo va a ser igual a la subsuma de la potencia de demanda de cada transformador por su porcentaje de cargabilidad respectivo. Y recuerden, chicos, que si la potencia de demanda varía, los coeficientes de cargabilidad van a variar. Esa es pregunta teórica, tranquilamente. Si les dicen coeficiente de cargabilidad sin importar el valor de la demanda, ¿van a ser los mismos? No, porque se dan cuenta que aquí, ¿qué sucede? Este señor de aquí pues puede variar y aquí pues me altera ese porcentaje de cargabilidad. ¿Ok? Ese fue uno que hicimos en la ayudantía pasada. ¿Ah? Igual tengo más, les voy a pasar. Sí tengo algunos, chicos, les voy a pasar. Ah, pero básicamente es esa parte de ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso. Ok. Entonces, listo. Este de aquí se los voy a dejar como... Se los voy a dejar también para que repasen, chicos, porque es lo mismo. O sea, no tiene sentido que me vuelva a poner a resolver otra vez esto, porque es repetir lo mismo que hicimos anteriormente, pues no. Entonces vamos a hacer este de acá, que está en su tarea, de hecho. Este de aquí sí me interesa. Entonces, aquí, ¿qué sucede con este señor de aquí, muchachos? Pues básicamente, ustedes este tema se lo ponen y es el que tienen que asegurar, pero con los ojos cerrados, porque no es tan complicado. Entonces vamos haciéndolo y con esto pues cerramos la ayudantía. Y igual cualquier duda, muchachos, pueden escribir en el grupo. Cuando estén estudiando, tengan alguna pregunta, escriban en el grupo y yo, en la brevedad de lo posible, pues les trataré de ayudar, ¿ok? E igual con la tarea, ¿no? Si tienen alguna pregunta con respecto a la simulación, a mí sí no se me carguen, ahí sí cárguensela al otro ayudante, a Jordani, porque él es el que les puso el circuito de la simulación y todo eso. Con respecto a la simulación, ahí sí cárguensela a él. Con respecto a cálculos y el otro, ahí sí cárguense a mí, pero a él sí la parte de la simulación. Ya, dice, se dispone de tres transformadores monofásicos de 400 kVA y 13.8 kV dividido para 120 voltios. Tenemos aquí nuestra relación de voltaje, primario y secundario, nos dan los tres transformadores monofásicos y me dicen que tengo esta impedancia de cortocircuito, tenemos un porcentaje, tenemos la relación de la impedancia de corto con la resistencia de corto, me dicen que es 12, y me dan la polaridad sustractiva. Importante, muchachos, esta polaridad. Cuando me dicen que está la polaridad sustractiva, es que yo respeto que mi transformador, ¿qué va a pasar, muchachos? En mi transformador, ¿qué voy a tener yo? Polaridad sustractiva, o sea, respeto las marcas. Significa que si ambos voltajes están en fase, pues no voy a alterar mi polaridad, por decirlo así. Si me dijeran que estuviera aditiva, ¿qué sería que pasara, muchachos? Si estuviera aditiva, tengo mi primario, tengo acá mi secundario, pero si es aditiva, muchachos, y están en fase, yo invierto. Y aquí estaría así. Es como que aquí están en fase, acá también están en fase, pero con polaridad aditiva. Este de aquí es aditiva. ¿Ok? ¿Sí me cacharon la idea o repito? Ok, chévere. Entonces, teniendo eso en cuenta, muchachos, pues es la única variante que les pueden poner. ¿Ok? La más maldosa es aditiva. O sea, si les ponen aditiva, ya eso es eso sí es maldad. Pero si les ponen sustractiva, está chéverísimo. Pero en los exámenes sí he visto bastante que ponen aditiva. La verdad. En esto sí tomaba mucho sustractiva. Pero por lo general cuando uno seguía, la verdad no sé la ingeniera Pasmay de dónde toma los ejercicios, pero supongamos que si seguía de pues un cambio que puede hacer así al ojo ella, sin dudarlo, es cambiar el tipo de polaridad y ponerles aquí aditivo. Uno así rapidito. Y ahí cambia totalmente el ejercicio. Entonces pilas con eso, practiquen. Los ejercicios que yo hice la ayudantía pasada, hice con sustractiva, creo. Practiquen, cámbienlo a aditivo y practiquen. Ok, entonces, vamos con esto, muchachos. ¿Qué sucede aquí? Pues básicamente yo voy a tener aquí qué cosa. Me dicen que yo tengo un banco de transformadores trifásico, conexión delta Y3. ¿Qué significa esto, muchachos? ¿A qué es igual este delta Y3? Delta es mi primario, Y o estrella es mi secundario y el 3 me indica el índice horario que yo voy a recorrer. Si me está diciendo que yo debo recorrer 3 índices horarios, pues básicamente cada índice horario va a tener 30 grados de desfase. Por 3, esto va a ser básicamente 90 grados de desfase entre cada conexión. ¿Ok? Es lo que tienen que entender. Es decir, que si a mí me hubiesen puesto DY 90 grados, ya listo, o sea, me estás diciendo que haga un índice horario de desfase de Y3. ¿Ok? Tienen que estar pilas con esa relación.
Porque les pueden poner de las dos formas y ustedes siempre tienen que respetar esa parte de ahí. ¿Ok? Entonces me dicen, literal 1. Encuentre la potencia nominal, la relación de transformación voltaje línea a línea de alta tensión y baja tensión y el diagrama de conexión de las unidades. Literal 2. Se desea verificar cada una de las conexiones utilizando una fuente trifásica de 110 voltios línea a línea y una frecuencia de 60 Hz y un voltímetro. Indique el procedimiento y las medidas a realizar. Si están pilas y ya leyeron su tarea, es lo mismo que está en su tarea, ¿verdad? Entonces, para que hoy lo va a resolver y obviamente sus tareas tendrán valores diferentes, cálculos diferentes y simplemente pues analizan lo de su tarea y ya estaría, pues, ¿no? Entonces vamos haciendo esta parte de aquí. Esto no cuenta como que les estuviera haciendo la tarea. Yo voy a hacer un ejercicio y ya no es culpa que sea similar. Son dos cosas totalmente diferentes. Ya, entonces, aquí qué voy a hacer, muchachos, vamos a hacer primero la parte literal A. Cuando nos piden potencia nominal, muchachos, si yo tengo 3 transformadores monofásicos, mi potencia nominal ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3 veces la monofásica. 3 veces la monofásica, que es 400 kilovoltios. Eso va a ser igual a qué cosa, muchachos? 1200 kilovoltios. Y listo, ya me gané ese puntito vaquita. Ahora, la relación de transformación, voltaje línea a línea, voltaje línea a línea. Ah, o sea, me estás diciendo que si tengo el estrella, tengo que llevarlo a línea a línea. ¿Por qué? El único línea a línea, ¿quién es, muchachos? Es el delta. Delta en las conexiones, cuando vean conexiones de máquinas o cuando vean de transformadores, se darán cuenta que las conexiones en delta, nosotros ¿en qué las realizamos? Las realizamos en de línea a línea. Así conectamos nosotros ¿cómo se llaman? Los transformadores en conexión delta o cuando hacemos, por ejemplo, en motores un arranque estrella delta. En delta trabaja en línea a línea y el estrella es el que trabaja en línea neutro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí, muchachos? Me está diciendo que el primario está en delta, el secundario está en estrella y me está diciendo que yo lleve la relación de transformación a línea y línea a línea en baja. O sea, me está obligando que a este señor de aquí lo lleve a línea a línea. ¿Qué hacíamos cuando tenemos eso? Multiplicar por ¿cuánto? Por raíz de 3. Y se acabó, muchachos. Entonces, mi relación de transformación va a ser igual a, bueno, aquí tienen que ponerle ustedes a trifásica, pues, ¿no? Porque tenemos un banco de 3 transformadores. ¿Igual a qué? Primero, 13.8 del primario. No le altero nada porque está en delta, está en línea a línea. Él está trabajando en línea a línea, como me dice el ejercicio, en alta. Pero en baja sí tenemos un problema. Tenemos ese estrella que está en línea al neutro. Ah, pero no te acuerdes que multiplicas por raíz de 3 cuando quieres pasar a línea, pues, ¿no? Por 120. Perfecto. Y esto me va a dar 66.3952. ¿Ok? Y ahí tienes tu puntito vaquita también. Voy a ponerlo mejor. 66.3952. Y ya está. Resuelve ese literal A. Ponle que aquí, si la ingeniera se pone chévere, ponle que les regale, qué sé yo, unos 6 puntos ya. 6 puntitos ahí, por hacer esa vaina. Semestre pasado eso valió, creo que valió de 100 era, valía como 20 puntos, creo, algo así. Sí era bastantito hacer solo esto de aquí, o sea, este calculito de aquí chiquito. Ya, entonces, recuerden, si fuese delta delta y me piden línea a línea, ya, no pasa nada, no pongo raíz de 3 ni nada. Ok, entonces vámonos acá. Me dicen ahora sí, vamos a armar ahora el diagrama de conexiones. Ya hice esto, ahora vámonos a armar el diagrama de conexiones, muchachos. Ok, entonces armemos. Déjenme aquí, voy a poner aquí, vamos a armar acá. Tuki, perdón mi pulso. No sé si aquí hay maneras de poner formas, la verdad no tengo idea. La otra vez me puse a medio tantear, pero ni idea la verdad cómo se pone las formas aquí. Pero bueno, muchachos, más o menos ahí pues, ¿no? A ver, déjenme hacerlo un poquito más grande. No sé si alguien tiene preguntas de lo que acabé de explicar, por si acaso. Mientras yo ando haciendo mi círculo más bonito. Salió peor, creo. Ahí está. Ya. Entonces, recuerden, muchachos, sus índices siempre van a ser horarios, bueno, 12,
Aquí voy a tener 6, aquí voy a tener 3 y aquí voy a tener 9. Ahora, lo desfaso, pues no, aquí sería, por ejemplo, 10, aquí sería 11, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería 8, y aquí sería 7, aquí sería 5, y aquí sería 4. Perfecto. Entonces, muchachos, ¿qué sucede aquí? Respeto primero la conexión del primario. El primario me dicen que es delta. Vamos a graficarlo con un color azul. Entonces, el delta es línea a línea. ¿Qué sucede con las líneas, muchachos? Aquí voy a tener yo en 12, en 4 y en 8 van a ser mis índices pivotes. ¿Qué significa esto de índices pivotes? Significa que a raíz de estos índices yo voy a ir desfasando mi secundario. Pero el primario yo lo mantengo. Entonces, si el índice 12 va a ser mi línea A, el índice pivote 4 va a ser mi línea B y el índice pivote 8 va a ser mi línea C. Ahora, como tengo los pivotes, ¿qué hago? Línea a línea, tengo que graficar AB, BC y CA. Entonces, vamos, primero graficamos AB. Entonces, cojo aquí y grafico acá AB. Como mencioné primero, AB, siempre le pongo la cola la línea principal, pues no, que es la A. Ahora, el siguiente va a ser BC. Entonces, BC, pues básicamente va de aquí hasta acá. Ahí más o menos. Y pues este señor de aquí va a ser igual a track y track. Ahora, ¿quién me queda? CA. Cojo aquí, parto de A y voy a C. Uy, perdón. Aquí dije yo primero BC. El que se lleva el índice es este señor de aquí. ¿Por qué? Porque dije BC, línea principal, B. Ok, ahí sí. Y finalmente, CA. Aquí, y pues graficamos CA. Perfecto. Ahora, si se preguntan, ¿siempre va a ser, si me toca delta en el primario, siempre tengo que graficar de esta manera? Sí, así se grafica un primario delta. La conexión principal de un primario en delta va a ser así. ¿Qué pasa cuando fuese estrella? No sé si déjenme ver rapidito. Tengo que ver esto así. Miren, aquí por ejemplo, este de aquí era estrella. Estrella, ¿sí ven? ¿Qué sucede en estrella? Yo voy a tener línea neutro. Entonces coloco mi punto en el centro entre 9 y 3. Ese va a ser mi neutro y voy trazando las líneas hacia los pivotes. Hacia arriba voy a tener mi línea pivote A, que va a ser voltaje línea neutro AN. Hacia el 4 tengo mi pivote voltaje línea neutro BN. Y hacia el 8 voy a tener mi voltaje pivote CN. ¿Ok? Si se preguntan, si tengo un primario estrella, ¿siempre lo grafico de esta manera? Sí, porque tienes tu primario en estrella. ¿Ok? Y obviamente el que se va a desfasar es tu secundario delta. ¿Ok? Son las diferencias, muchachos. Entonces vamos armando ahora nuestro pana, el secundario estrella. Mientras tanto voy a colocar aquí voltaje AB. Aquí va a ser voltaje BC. Y este señorita aquí va a ser voltaje CA. Chévere. Entonces vámonos a graficar con verde. Muy grosero. Entonces aquí sería. Primero, pivote neutro, ¿verdad? Aquí grafico mi neutro. Perdón. Ahí trazo mi neutro. Ahora, tengo mi neutro. Pero yo como desfaso. Primero nos paramos en este señor de aquí, muchachos. Línea A primero. Me dice que es un DY3. O sea, es un YD que lo desfaso en índice de 3. Entonces yo digo, ok, va a ser de fase 1, 2 y 3. Aquí tengo mi línea A neutro. Entonces aquí yo cojo, salgo de neutro hacia acá. Ahí está. Y coloco pues flechita aquí, pues, ¿no? Este va a ser mi voltaje a N minúscula porque estamos en el secundario, pues, ¿no? Ahora, ¿qué sucede aquí? Vámonos ahora con la línea B. ¿Cuánto se desfasa? 3 veces. Pues, ¿no? Déjenme borrar esto rapidito. Y déjenme borrar esto aquí. Ya, listo. Entonces, como les decía, ¿no? B, voy a tener 1, 2 y 3. Acá voy a estar en el 7. Entonces yo voy a trazar aquí neutro y salgo a esta línea. Ahí. Entonces coloco aquí, flechita aquí, y este va a ser mi voltaje, línea BN neutro. Y finalmente, muchachos, pues vámonos con C. 1, 2 y 3. Y me voy acá hasta acá. Ahí. Y pues básicamente me quedaría voltaje CN.
Perfecto, muchachos, ya tengo línea neutro C, línea neutro A, línea neutro B. Ya tengo graficado mi diagrama de reloj. Y ahí ya tienen ya completo, ahora sí, por completo, su literal 1. O sea, literal 1, vistazo. No sé si alguien tiene alguna pregunta con el diagrama que acaba de realizar. O todo claro. Es lo único que tienen que hacer, muchachos. Es bastante, este sí es bastante mecánico. Simplemente respetan el desfase y nada más. ¿Ok? Entonces, pues ya estaría ese literal de ahí, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a lo que probablemente a algunos les interesa, que es este literal 2. El literal 2 me dice, no, espérense, me falta diagrama de conexión de los transformadores, ya estaba haciendo loco. A ver, entonces ahora, una vez tenemos nuestro diagrama de reloj, muchachos, tenemos que ahora, con este diagrama de reloj, graficar mi diagrama de conexiones de transformadores. Entonces, ahora, ¿yo qué hago? Primero grafico mi primario, que es delta. Entonces yo cojo y digo, ok, mi delta va a ser así, va a ser así, así, va a ser así, y básicamente va a ser así y así. Lo pongo aquí, salgo acá. ¿Okay? Entonces aquí, ¿yo qué voy a tener? Primero voy a tener mi voltaje AB, más menos, aquí voy a tener mi voltaje BC, y más menos mi voltaje CA. Ahora, perdón, más menos. Ahora, el voltaje AB, muchachos, si se dan cuenta, aquí yo que voy a tener, bueno, tengo polaridad sustractiva, coloco marca aquí, marca aquí, marca aquí. AB, siempre fíjense que su primer cable va a ser la línea, la línea principal, la primera línea A. Entonces aquí yo tengo línea A. El segundo va a ser línea B. Y acá que tienen voltaje BC. Aquí en este primer cable de este transformador de aquí yo tengo B. Pero acá en el segundo cable de este transformador de aquí yo tengo B. Entonces le hago puente aquí. Y pues básicamente aquí ya salgo con línea B. Finalmente la misma lógica. Tengo aquí C y acá tengo C, porque es CA. Acá salgo con C. Y finalmente me queda el A, pero el A está acá y acá está A. Listo, este cable lo voy subiendo hacia acá. Y ya está. Ya tengo mi voltaje primario. Ahora, para graficar el secundario, muchachos, primero nosotros tenemos que analizar si es que estos dos mancitos están en fase o contrafase. Entonces, coloco voltaje AB y pues digo, está ¿en qué estará? ¿Fase o contrafase? Veamos. Voltaje AB, este señor de aquí está apuntando hacia arriba y me doy cuenta que paralelo a este man, ¿quién está? El voltaje CN, este de aquí, y está apuntando hacia la misma dirección. Por lo tanto, este señor de aquí está en fase. ¿Con quién? Con mi voltaje CN. Vámonos ahora con el voltaje BC. Está en fase. ¿Con quién, muchachos? Está en fase con. Tenemos este BC. ¿Y quién está apuntando a la misma dirección? AN. Entonces yo tengo acá voltaje AN. Y finalmente, muchachos, voy a tener mi CA. ¿Con quién está CA? Está en fase. ¿Con quién? CA está hacia acá y está BN. Pues no, entonces respeto aquí BN. ¿Ok? Ahí ya estaría, muchachos. Entonces este señor ya está y ya está. O sea, me estás diciendo que todos están en fase. Chéverísimo. Entonces yo cojo y digo, ok, grafico aquí mi transformador secundario. Me quedo, espérate, ¿no? No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta. Me interrumpen nomás, muchachos. Bueno, si es que sigue alguien con aquí. No he revisado si que están todavía. Ya. Entonces, polaridad sustractiva, muchachos, colocamos aquí punto, coloco marca y coloco marca. ¿Ok? Como es sustractiva, si fuese aditiva, la marca va abajo y me invierte la polaridad. Es decir, que si hubiese sido aditiva, muchachos, si ahorita están en fase, lo que pasaría con polaridad aditiva en este ejercicio me lo haría este man contrafase, contrafase y contrafase. ¿Ok? Y obviamente ahí cambia, porque ya les voy a explicar. Aquí, ¿quién sería? Aquí yo ingreso con más, menos. ¿Quién? CN. Un error que sí, que inclusive hasta yo, perdón, esto es en minúscula aquí. Hasta yo lo cometí una vez, fue colocar mecánicamente, estaba medio dormido,
Coloqué AB, AN, BC, BN y CA, CN. Y ahí se me dañó todo el ejercicio, porque no es así. Siempre hay que ver con quién está en fase. Aquí sería más menos voltaje AN y finalmente más menos voltaje BN. ¿Ok? Chéverísimo. ¿Cómo grafico, cómo hago las conexiones, muchachos? Pues es línea neutro. Entonces, este señor de aquí, el neutro, va a ser el segundo cable, este cable de aquí, este cable de aquí y este cable de aquí. Como es un simple nodo, pues yo lo que hago es, ¿qué cosa? Aquí voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener aquí, mi cable principal va a ser línea C minúscula, línea A minúscula, y aquí sería mi línea B minúscula. Y finalmente acá yo, ¿qué hago? Salgo acá con esto, punto común, y salgo aquí con esto, punto común. Y aquí salgo con mi neutro. Y se acabó, ese es el ejercicio, o literal A. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba, muchachos, si fuese aditiva? ¿Qué sucede con la aditiva? Lo único, muchachos, que tienen que acordarse es que la aditiva me invierte la fase. O sea, me hace que este man sea menos y más. Entonces, si en el más yo tengo que siempre tener mi línea principal, ¿qué va a pasar aquí? Este señor ahora va a ser voltaje. Es como que tuviera primero el neutro y después el C. Obviamente esto no tienen que escribir, pues está completamente incorrecto. Pero es para que lo vean. O sea que ahora su neutro va a ser el primer cable y su línea va a ser el segundo cable. Eso me provoca que estén en contrafase. ¿Ok? Si me subiera contrafase. O eso también a su vez sería si estuviera yo en fase, pero tuviera polaridad aditiva. También me lo volvería contrafase y tendría que mi neutro graficarlo arriba. ¿Cuál sería la lógica si tuviera en cambio un delta en el secundario y tuviera contrafase? Lo mismo, muchachos. Aquí tendrían simplemente menos arriba y más abajo. Obviamente visto espera, pues se me confunde y me va a decir que acá. Supongo que yo tuviera un delta en el secundario. Entonces aquí sería qué cosa? Tendría delta, pero está en, primero analicemos en contrafase. Entonces, ¿qué estaría? En contrafase tendría más abajo y menos arriba. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues básicamente yo tendría como que tuviera BA. O sea, arriba tuviera mi línea B y abajo tuviera mi línea A. ¿Ok? Ahora, siguiente ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido en fase pero aditiva? Lo mismo de aquí. Si está en fase, lo vuelvo contrafase y respeto que siempre mi línea principal lleve el cable positivo. ¿Ok? Y ahí estaría resumido literalmente todo lo de acerca de diagrama de reloj. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues pasamos con el 2. Para no cansarlos tanto porque quiero que las... Con respecto a los puntitos del transformador, ¿cambia Ujú. cuando es aditiva? Claro, bro, cambia totalmente. Porque, Ah, ya. ajá, tienes Se pone aquí... abajo, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que te indica a ti que la fase se va a alterar. Ujú, exactamente. Si hubiese sido aditiva, coloco mi punto aquí abajo, mi punto aquí abajo y mi punto aquí abajo. Ajá, correcto. Buena observación. Ajá. Y obviamente Pues sí. también Dime. en ese caso también cambian las gráficas en el círculo, ¿verdad? Claro, porque estaría en polaridad aditiva. Obviamente aquí las gráficas tomarían dirección opuesta. La dirección se saldría totalmente opuesta. Ajá, correcto, Brian. Ujú. A ver. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿En aditiva cambia el reloj? Eh, o sea, es que tú tienes, o sea, lo que se refiere Brian es que tú graficas tu reloj, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si tú, por ejemplo, dejas el reloj así, estando en aditiva, no está del todo, o sea, no es incorrecto dejarlo así. ¿Por qué? Porque mientras yo respete en mi gráfica de secundario, lo vuelva contrafase, pues estaría correcto. Pero tú también puedes cambiar acá, o sea, Ah, claro. ajá, exacto. Entonces tú puedes cambiarlo en el reloj o en las conexiones. O sea, mientras las conexiones estén bien, muchachos, no pasa. Tampoco les digo que grafiquen aquí cualquier tontería y el transformador está bien, no, porque obviamente la ingeniería ahí se les va a bajar. Pero si ustedes es o sea, yo, por ejemplo, en mi examen del semestre pasado, a nosotros nos tocó aditiva y yo, por ejemplo, yo lo grafiqué así y lo único que respeté es la aditiva en la conexión de los transformadores. Y a mí, pues bueno, el ingeniero me hizo totalmente válida la respuesta. Ujú, sí. Pero eso, ¿no? ¿Y la ingeniera pues me resolvió así, tipo así ejercicio, muchachos, o no? Les pregunto. Sí, uno Y creo que ya, resolvió. ya, y en el que resolvió, respetó simplemente la parte de aditiva o resolvió con sustractiva. Antes que nada, resolvió con sustractiva o aditiva. O sea, solo dijo como que cómo referenciabas en alta y baja, pero de allí como que hizo varios ejercicios, no, que yo sepa. Mm, Bueno, muchachos.
cualquier cosa, métanme ahí, pongo la mano al fuego por ustedes y me dicen, el ayudante dijo que se respete. Es que sí, pues muchachos, o sea, si no les dio ejercicios y solo han practicado con mis ayudantías, es válido que ella se guíe, pues obviamente con la forma en que les expliqué yo, ¿ok? Pero sí, o sea, lo que dijo Gustavo y lo que dijo Brian es válido, o sea, yo puedo cambiar el gráfico aquí, respetando la aditiva y para reflejarlo acá, o a su vez dejar el reloj tranquilo y después yo acá cambiar mi fase y mientras yo grafique bien, no pasa nada. O sea, la parte de las conexiones de transformador, ¿ok? Entonces, pilas ahí, muchachos. Ya, vámonos ahora sí al literal 2, que está en su deber. Y con eso, pues, para no cansarlos más, pues ya sería todo por mi parte. Ya, vamos a hacer el literal 2. Me dice, si se desea... Uy, ¿qué pasó? Si se desea verificar cada una de las conexiones utilizando una fuente trifásica de 110 voltios línea a línea y una frecuencia de 60 y un voltímetro, indica el procedimiento y las medidas a realizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto de medidas a realizar? ¿Qué es esa vaina? Bien, muchachos, si se dan cuenta ustedes, con su diagrama de reloj, ¿ustedes a qué pueden llegar? Pues van a llegar a lo siguiente. Van a llegar a que pueden dibujar ustedes un triángulo de voltajes. Este triángulo de voltajes, muchachos, va a ser... Uy, déjenme guardar aquí. Este triángulo de voltajes, muchachos, va a ser... Primero graficamos el triángulo del primario. Ese señor va a ser así. Y luego tomo un pivote, que en este caso lo voy a tomar aquí, que va a ser mi estrella. Entonces la estrella está aquí y va acá. Va, espérense, déjenme ver aquí. Ya les explico cómo verlo. Déjenme graficarlo primero. Ahí. Este señor va aquí. Y finalmente el otro señor va hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, ahí, chicos. Ok. ¿Cómo yo grafiqué esto? ¿Cómo lo analicé? Primero, muchachos, el primario grafica en su triángulo primario. Aquí está, el delta, ¿verdad? No hay problema. Ahora, ¿cómo grafico el secundario? En este caso es una estrella. Yo tomo un pivote, en este caso tomo este pivote y respeto la dirección de las flechas. AN está hacia la derecha. Acá está hacia la derecha. CN está elevado hacia acá. Acá está CN. Y finalmente, aquí, pivote aquí, va hacia abajo, BN. Aquí está BN. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues básicamente aquí yo voy a tener dirección aquí, en este caso línea C minúscula, aquí voy a tener B minúscula, aquí voy a tener A minúscula. Acá voy a tener línea A, línea B y finalmente mi línea C. Ahora, muchachos, ¿qué sucede aquí? Si se dan cuenta, se lo convierte, esta línea de voltajes está superpuesta. Es decir, que esta línea de voltajes, no he graficado la flecha, perdón. Aquí está B. Aquí está B. Acá está A. Y acá está C. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué sucede aquí, muchachos? A está yendo hacia la misma dirección de B. Y aquí, pues básicamente, lo que me quedaría de voltaje es este sector de aquí. Este flanco de aquí. Lo voy a llamar BX. Y acá, en cambio, yo tengo ¿qué cosa? Llega mi flecha hasta aquí y se extiende hasta la parte de B. O sea que yo tengo aquí un voltaje, déjame ponerlo con blanco, desde aquí más o menos, ahí, hasta se extiende hasta acá. Y hasta acá va. Y voy a poner un voltaje aquí, BY, por ejemplo. Le pueden poner el nombre que quieran. BX y BY. Ya. Ahora, su objetivo cuando les pidan mediciones, las mediciones que va a ver el voltímetro, es analizar estas caídas de tensiones vistas de esta manera. Entonces, ¿cómo lo calculo, muchachos? Primero, tenemos que analizar qué sucede con esa parte de BX y qué sucede con BY. Si yo solo quiero BX, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Yo qué tendría que restar? Mi BX, ¿a qué sería igual, muchachos? Si yo quiero solo ese pedacito. Les pregunto, ¿a qué sería igual? El de alta menos el de baja. Correcto, ¿verdad? ¿Cuál sería? Dígale, muchachos. También es el de abajo. Ya, pero sería entonces voltaje El aquí. voltaje de B grande. O sea, B a menos, C, ¿verdad? BC. ajá, BC Menos menos voltaje, exacto. BN. Ajá, exacto. Esa es su medición, muchachos. Para BY, ¿cómo sería en cambio? Si yo quiero todo BY. La suma, ¿verdad? Voltaje AC más el voltaje BN, pues, ¿no?
¿Ok? Ahora, ¿cómo yo calculo estos voltajes? Si se supone que yo en el gráfico no he calculado absolutamente nada, ya, para eso te dan la fuente trifásica, para que tú realices los cálculos. Entonces tú dices, ok, primero vamos a analizar la relación trifásica. ¿Qué sucede con esta relación trifásica, muchachos? Aquí me están dando una fuente de ¿qué? Me están diciendo que tengo 13.8, aquí está mi relación voltaje, ¿verdad? Es esta de aquí. Pero en este caso, esta es la relación trifásica. Pero yo solo quiero ¿qué cosa? Quiero la parte de, no, sí está bien, pues, 120 por, sí está bien. Ya, entonces, aquí que me quedaría, pues la relación trifásica que sacamos anteriormente, muchachos. Entonces tendría yo ¿qué cosa aquí? Básicamente tendríamos 66.3950 y ¿cuánto? 52. Entonces aquí tengo 6, perdón. 66.3952 como relación trifásica. ¿Para qué la voy a ocupar? Para los siguientes, muchachos. Si a mí me están dando un voltaje de línea a línea, ¿visto desde dónde? Me dicen que desea verificar la relación trifásica, indique el procedimiento y las medidas a realizar. Ok, yo básicamente voy a tomar, por ejemplo, el voltaje línea a línea de baja tensión. Ahora, este voltaje línea a línea de baja tensión, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Va a ser igual a, como tengo mi relación trifásica, ¿qué va a ser igual? Al voltaje línea a línea de alta tensión sobre mi relación trifásica. ¿Esto a qué va a ser igual? Ese voltaje línea a línea es básicamente el voltaje que me están dando, que es 110. Y esto de aquí me daría 110 dividido por 1.6567. Perfecto, ya tengo ese voltaje. Pero a mí, ¿para qué me sirve? Esto obviamente voltios, muchachos, esto ya es voltios. ¿Esto para qué ya me sirve, muchachos? Pues básicamente yo con esto, ahora sí voy a pasar a mi voltaje en línea neutro. ¿Pero por qué? Porque yo estoy trabajando con mis conexiones estrella y delta. Entonces aquí sería voltaje en línea neutro, lo mismo, pues si trabajo con baja, respeto baja acá también. Pues sería básicamente voltaje en línea a línea de baja tensión sobre raíz de 3. Este voltaje en línea a línea de baja tensión, ¿cuál sería, muchachos? El que acabé de hallar, pues, ¿no? Entonces sería ese de ahí. Y esto de aquí, ans dividido, a ver, ans dividido por la raíz de 3. Ya, eso me da 0.9565 voltios. Ahora, ¿con eso qué hago, muchachos? Pues facilito. Si ya tengo en línea a línea de baja tensión, que básicamente sería ¿qué cosa? Sería el voltaje de aquí, ¿verdad? El de BC. Y los voltajes de línea neutro, ¿cuáles serían, muchachos? Pues serían básicamente los AN y BN. Listo, pues ya encontré mi relación. Significa que BX a qué va a ser igual, muchachos. Va a ser igual a, sería el voltaje de línea a línea. ¿Qué sucede aquí? Pues básicamente yo respeto el de la fuente trifásica. Me dice que es 110. Entonces sería el de 110 menos, ¿qué cosa? El línea neutro. ¿Dónde encontré el línea neutro? Aquí. Entonces sería menos 0.9565. Entonces esto me da 109.0428 voltios. Y BY finalmente, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Va a ser igual simplemente a 110 más 0.9565, dándome como resultado 110 perdón, 9565 voltios. Y esas son las mediciones que va a leer su multímetro, muchachos. Y ya habían terminado su examen. ¿Alguna pregunta? Esto tiene que ser la tarea, muchachos. Literal. Analizan nomás su triángulo, revisan y listo. Se acabó. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto de aquí. Es bastante cálculo y bastante analítico. No tiene mucha ciencia, la verdad. Pero igual, si alguien tiene alguna pregunta, pregunte ahora o calla para siempre. Puedo utilizar cualquier esquina, ¿no? O sea, cualquier pivote. Claro, o sea, si utilizas el otro pivote, el desplazamiento tendría que, o sea, supongamos que hubiese yo utilizado, o sea, yo siempre les recomiendo que utilicen esta esquina porque es más fácil de verlo, porque si se dan cuenta, ¿qué hubiese pasado si hubiese usado la otra esquina? Pues lo único que hubiese pasado es que este voltaje hubiese sido, qué sé yo, supongamos que hubiese desplazado la otra esquina, hubiese sido el AB. Pero AB, si se dan cuenta acá, ¿qué va a pasar?
Si yo coloco una fuente trifásica, mi voltaje línea a línea va a ser 110 mismo. Y nada, la analogía te tendría que dar simplemente el menos y el más. Eso sí se mantiene, ojo. Ah, pero de ahí puedes tomar así, exacto. Cristian creo que eres, ¿verdad? Ajá, Y, exacto. y Sí, cuando es gracias. Dale, bro. estrella Dime, delta, estrella delta. Pues, ¿cuál sería tu primario? Te pregunto, Eric. ¿A el cuál gráfica? estrella. Ya, ¿y dónde crees que colocarías tu delta? Ese, esa es mi Esa es tu pregunta. duda. Ya está bien. Sí, Ya, si tendrías, por ejemplo, estrella delta, pues básicamente ahí el triángulo de potencias sería, podrías tomar el mismo, o sea, tú podrías tomarlo, como, bueno, no el mismo, pues, ¿no? Tendrías o sea, graficarías primero qué cosa. Graficarías tú, lo voy a hacer así para no perder mucho tiempo, sería tu estrella, ¿verdad? ¿Tiene sentido que yo haga esto? Te pregunto, ¿tiene sentido que yo coloque ahí como pivote? No, ¿verdad? No tiene sentido, porque ¿cómo yo voy a referenciarlo con el neutro? No tiene sentido. Por lo tanto, al igual que hicimos aquí, yo puedo referenciar a este señor aquí, por ejemplo, yo puedo referenciarlo, por ejemplo, o sea, lo más difícil es hacerlo así, o hacerlo así. Ahora, es válido, por ejemplo, que yo coloque esto, o sea, que yo lo tome así, por ejemplo. Si se dan cuenta, en ninguna forma yo puedo analizar, pues, o sea, básicamente se complica porque no estoy viendo quién suma o quién resta, o sea, se hace algo extraño, ¿verdad? Por lo tanto, muchachos, lo que quiero llegar es que ustedes pueden utilizar este método de graficación para ambos casos. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar este método de graficación para ambos casos, pero obviamente respetando la dirección del delta y el estrella. Es lo único que respetan, muchachos. Porque supongamos que la estrella principal, ¿qué va a pasar? Va a tener así, ¿no? Entonces, si yo grafico, por ejemplo, el delta, pues lo único que yo graficaría, por ejemplo, qué sé yo, tendría que ver quién está, por ejemplo, si están en fase. Por ejemplo, en este caso, BC está en fase con quién? Con el AN, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ¿quién coloqué en fase? AN con BC. La línea que me dice que está en fase, yo la coloqué en mi pivote de aquí. Por lo tanto, cuando ustedes tengan estrella delta, ustedes simplemente buscan una línea que esté en fase y esa la toman como pivote. Y de ahí se mantiene, les va a salir un gráfico muy similar, solo que les puede, qué sé yo, el delta les puede quedar más abajito o cosas así. Ajá, pero les puede quedar hasta el mismo incluso. Porque, a ver. Que sea más real ahí. Y aquí, por ejemplo, tienes en fase el delta aquí. Supongamos que te queda en fase, o te hubiese quedado en contrafase acá, a este man, y te hubiese quedado, por ejemplo, en contrafase acá. Okay, obviamente acá se estira más el estrella. Ahí estarías graficando, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Pues básicamente, si te das cuenta, te queda en contrafase este man con este man con este man, déjame hacerlo con verde, este de aquí, este de aquí con este de aquí. Es lo único, bueno, obviamente graficas a la misma altura. Pues. De hecho, creo que tengo uno. Déjame revisar rápido. Pero no sé si aclaré tu duda, Eric, o te confundí más. Si no, para buscarte rápido un ejercicio. Eric, creo que eras. Sí, sí, ya tengo más claro un poco de cómo podría graficarlo. Dale, igual lo puedes practicar y si tienes dudas, pues lo envías por el grupo y te ayuda, no hay problema, bro. E igual Ya, para el Luis. resto, muchachos. Ustedes nomás practiquen, dudas que tengan, me avisan. Traten de resolver la mayor cantidad de dudas antes del examen, que es lo más importante. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, pues eso sería todo por mi parte. Déjenme- Y Gracias, bro. sí, usted no se preocupe. Muchas gracias a ustedes Gracias. por Gracias.